A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Con 4 en la mañana, jueves 2 de mayo del año 2019, listos ya para comenzar con las noticias en el último día laborable, ahora sí, el último día laborable de esta semana. Mañana viernes 3 de mayo será feriado obligatorio no recuperable de acuerdo a la disposición emitida previamente por la ley de feriados y el calendario que había sido establecido, pues lo de ayer evidentemente tuvo que ver más con una decisión de última hora por parte del gobierno ecuatoriano que no fue acatado por todo el sector público ni tampoco por todas las empresas privadas. Pero hoy, como ayer, estamos al pie de la noticia, al pie de la información, de nuestras entrevistas, nuestros comentarios, aquí en A Primera Hora a través de Majestad FM. Junto a ustedes, Alexis Moncayo y quien les habla Fabricio Vela para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Bienvenidos, Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos que nos acompañan cada mañana aquí en su espacio de noticias a primera hora a través de la señal de la Soberana del Aire Majestad FM. Un abrazo a todos quienes nos ven a través de la señal de Majestad TV en Santo Domingo y quienes nos escuchan y nos siguen también a través del primer portal web del Ecuador, ecuadorinmediato.com. Recuerden que ustedes siempre están invitados a participar de este espacio. Nuestra cuenta de Twitter a su disposición es @primerahora_EC. También no se olvide de seguirnos en nuestra fanpage y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo cerramos la semana con Tertulio de que será, digamos, la primera semana de este quinto mes del año, el año de las madres, el mes de las madres, el mes de los trabajadores, que es mayo? ¿Cómo cerramos esta semana? El mes de la posesión de las nuevas autoridades seccionales. 14 de mayo. El mes de la renovación de autoridades en la Asamblea Nacional. Mucho para comentar el día de hoy y obviamente para entrevistar. Estaremos haciendo una valoración en nuestra tertulia respecto de la forma como se manejaron las movilizaciones el día de ayer acá en el país a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Luego tendremos un diálogo con el doctor Carlos Poveda, quien patrocina la defensa del australiano Julian Assange en el Ecuador. Recordar que ayer, justamente por estas horas, fue noticia la decisión de la justicia de Inglaterra, allá en Londres, de imponerle una sentencia por haber violado hace casi 7 años su libertad condicional. Estará con nosotros Micaela Gallo. Esta será una entrevista muy interesante. Póngale ojo a este diálogo que mantendremos con Micaela Gallo, quien es estudiante de Ingeniería de Ecosistemas de la Universidad Iquian. Con ella hablaremos sobre el registro fotográfico de la especie Antepolus espumarius. Es un anfibio, ¿no? Ajá. Que es una especie que no había sido registrada o vista aquí en nuestro país desde hace 150 años. Mira, y Micaela logró con su cámara fotográfica por registrarla. Es una excelente noticia porque se trata de una especie que se creía había ya sido extinta en nuestro país, pero aparece este individuo y ojalá existan más como este, ¿no? Claro. ¿Qué nos cuenta Micaela? ¿En dónde la encontró? Claro que sí. Ella es estudiante de la Universidad Iquiam, que está en la provincia del Napo.
Así que tenemos muchísimo para conversar con ella, claro, con respecto a este hallazgo tan importante para la ciencia en nuestro país. Una entrevista de otro tipo, ¿no? La que tendremos, no por eso deja de ser una entrevista interesante. Y también visitará nuestra mesa de trabajo Patricio Velasco, presidente del Colegio de Administradores de Pichincha. Con él hablaremos sobre un tema, las claves para potenciar el turismo en el Ecuador, tema que se ha debatido a propósito de los feriados y obviamente qué más puede ofrecer el Ecuador para poder potenciar uno de sus principales recursos, el turismo en nuestro país. A propósito de la hora Borojón. Por ejemplo, déjeme enviar un saludo a Salomé Logroño que está escuchando. Estuvo de cumpleaños esta semana. Estuvo de cumpleaños. Nos dice que está escuchando a los contertulios junto a su hermana Paula, quien trabaja en la municipalidad del Distrito Metropolitano, así que abrazo a la querida Salomé y también a su hermana Paula, de parte de quienes hacemos A Primera Hora. Bienvenidos, comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Masiva participación de los trabajadores en su Día Internacional en las calles de Quito. Jueza pide investigar a fiscal Fabián Salazar por el caso 30S. Julian Assange espera hoy la decisión sobre su extradición a los Estados Unidos. Niegan nuevamente acción de acceso a la información sobre acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Incremento del precio de la gasolina super está ligado al alza del barril de crudo WTI. Policía confirma que 4 ciudadanos ecuatorianos están en poder de los Zetas en México. 6:09 en A Primera Hora. Seis de la mañana con 9 minutos. Atención, incremento de precio de la gasolina super está ligado al alza del barril de crudo WTI, nota de diario El Universo. En mayo la gasolina super registrará un incremento de al menos 30 centavos de dólar por galón en su precio de venta al público, anunciaron varios representantes del sector de los gasolineros al conocer que el precio de terminal también subió en el mismo monto. El precio de terminal sin IVA para mayo es de $2.30 según datos oficiales de Petroecuador EP. Sin embargo, a este precio se le suman ciertos costos de las gasolinerías y un margen de ganancia. Según Alfonso Darquea, dueño de una gasolinera de la franquicia EP Petroecuador, el precio sugerido para esta comercializadora es de $2.92, mientras que el mes pasado ese precio fue de $2.62. De igual modo, Francisco Silva, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, explicó que a nivel de otras gasolineras el precio se ubicará en $2.98 o incluso un precio mayor si se trata de gasolinas aditivas. De acuerdo con Darquea, el incremento se debe a que el precio referencial del crudo WTI ha tenido un comportamiento al alza. En efecto, en diciembre registró un precio de $49.52 y ha ido subiendo. Para abril obtuvo un promedio de $63.89. Silva explicó que el consumo de super bajó un 40% a nivel general, pero ya se ha estabilizado. 6 de la mañana con 11 minutos. El portal de noticias ecuadorinmediato.com da cuenta de una nueva negativa a la acción de acceso a la información sobre el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Un juez de la unidad de Calderón en Quito negó otra vez la acción de acceso a la información sobre el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, recurso que había sido planteado por el ex vocal o la ex vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, Angélica Porras, y el abogado Richard González, quienes solicitaron al presidente Lenín Moreno que entregue el documento del convenio. La petición, según el magistrado, no debía dirigirse al presidente, sino al ministro de Finanzas, Richard Martínez. La ex vocal de la Judicatura indicó que ya lo habían hecho anteriormente e igual se les negó el recurso. Porras dio a conocer que apelará a la decisión del juez. El 9 de abril pasado, una jueza constitucional ya había negado un pedido de acceso a la información que planteó la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Economía y Finanzas para conocer el acuerdo que alcanzó el régimen con el FMI. Alexandra Almeida, directora de Derechos del Buen Vivir de la Defensoría del Pueblo, mencionó en aquella ocasión que
era importante tener acceso al texto final e íntegro de la carta de intención. El representante del Ministerio de Economía que participó en la audiencia dijo que la solicitud hecha por la Defensoría fue contestada y que todo lo relacionado al tema está en los enlaces establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el pasado lunes 11 de marzo un acuerdo a favor del Ecuador en el marco del denominado servicio ampliado del organismo por un monto de 4.200 millones de dólares. 6:12 en la primera hora. 6 de la mañana con 13 minutos, y a propósito de lo que se conmemoró la víspera, masiva participación en las marchas por el Día del Trabajo, nota de diario La Hora. No más despidos, no más privatizaciones, no a los paquetazos, gritaron miles de trabajadores ecuatorianos que ayer se tomaron las principales calles y plazas del país. En Quito, la marcha conmemorativa del Día de Trabajo convocó a diferentes sindicatos desde tempranas horas de la mañana. Los obreros se concentraron con sus pancartas y banderas en los exteriores de la Caja del Seguro. La movilización, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores FUT, partió a las 9:30 rumbo a la Plaza de San Francisco. El último grupo llegó a las cercanías de la plaza 3 horas más tarde. En el camino se unió por algunos minutos Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. A sus 88 años, Trujillo estuvo junto a los dirigentes que encabezaban la movilización. Un grupo de gente le gritó corrupto, sinvergüenza, vendepatria, por lo que durante la década anterior también cuestionó a la prensa, pero algunos de ellos se negaron a dar declaraciones cuando se les pidió que fundamentaran sus cuestionamientos. Trujillo manifestó que la presencia obrera en las calles siempre será fundamental, ya que la lucha es permanente y las injusticias siempre estarán presentes de una u otra manera. La marcha se caracterizó por ser pacífica, aunque dirigentes sindicales manifestaron que el propósito fue cuestionar la política del gobierno. A diferencia de otras movilizaciones, los sindicalistas estuvieron apagados. No hubo, como antes, consignas ni gritos fuertes contra el régimen, ni monigotes, ni pancartas cuestionando al primer mandatario o a su gestión. 6 de la mañana con 14 minutos. Una nota que publica Diario El Telégrafo: jueza pide investigar a fiscal Salazar por el caso 30S. El caso del asesinato del policía Froilán Jiménez en la revuelta del 30 de septiembre del 2010 vuelve a ser procesado como delito de ejecución extrajudicial. La jueza Jimena Rodríguez dictó la nulidad de la actuación de la Fiscalía desde el impulso número 15 del 20 de septiembre del año anterior. Rodríguez llamó la atención al fiscal Fabián Salazar, quien llevaba la investigación de la causa. Explicó que el funcionario jamás especificó los nombres de las personas con fuero de corte que quiso vincular al proceso, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Con la decisión de Rodríguez, el caso regresa a instrucción fiscal, es decir, faltarían 75 días de investigación en donde la Fiscalía decidirá, con base a pruebas, vincular o no al expresidente Correa y al exministro de Defensa Nacional Javier Ponce. La jueza Rodríguez solicitó a la Fiscalía que investigue si las actuaciones de Salazar fueron legales y, de encontrarse irregularidades, se establezcan sanciones disciplinarias o penales. Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, señaló que el expediente quedó 23 días en el limbo. Esto porque Salazar pidió licencia por estudios desde el 20 de septiembre del 2018 hasta el 12 de octubre de ese año y nadie se hizo cargo del proceso durante ese tiempo. Luego el fiscal José Maldonado tomó el caso y cambió el delito a asesinato. La jueza Rodríguez reconoció ese limbo y admitió que durante ese tiempo también hubo un desconocimiento de la causa por parte de los jueces y de los procesados, dejándolos en absoluta indefensión. 6:16 en la primera hora. 6 de la mañana con 16 minutos. Assange espera hoy la decisión de su extradición, nota de Diario Expreso. Llevaba 7 años evitando la justicia y con razón, tal y como auguraba en 2012 cuando decidió buscar refugio en la Embajada de Ecuador en Londres para no responder por las acusaciones de abuso sexual. Julian Assange tendría que responder por sus actos ante las autoridades. Ayer fue condenado a 50 semanas de prisión precisamente por escapar y violar las medidas cautelares que le fueron impuestas en su día.
Pasará casi un año en la cárcel por orden de los tribunales británicos. Es el primer golpe judicial para el australiano y hoy día, clave para él, además se decidirá sobre la petición de extradición cursada por los Estados Unidos, uno de sus mayores temores. El proceso puede durar más de 2 años. El hacker más famoso del planeta, mantenido al entrar en el juzgado el mismo tono desafiante, puño en alto, que mostró al salir de la Embajada de Ecuador en Londres, donde había permanecido 7 años recluido. Su aspecto, sin embargo, era otro, de nuevo con el cabello corto, barba rasurada, camiseta gris y chaqueta oscura. Assange ya no presentaba la imagen de alguien que se hubiera abandonado. Unos pocos seguidores concentrados en las puertas del juzgado de Southwark, en la galería reservada para el público, han proferido gritos de apoyo. Vergüenza, exclamaron algunos al escuchar la sentencia de la jueza Deborah Taylor. El abogado de Assange, Mark Summers, ha leído poco antes una carta de su cliente con la que intentó mitigar la decisión de la justicia. Hice en su momento lo que consideré mejor y quizá lo único que podía hacer. A esta hora tenemos entendido que la audiencia se ha suspendido y hay hay que esperar un tiempo para una nueva convocatoria. 6 de la mañana con 18 minutos. Finalizamos con una noticia realmente preocupante, la trae Diario El Comercio. Policía confirma que 4 ciudadanos ecuatorianos están en poder de los Zetas en México. ¡Atención! 2 semanas después que 17 migrantes ecuatorianos y centroamericanos fueran atacados en la frontera entre México y Estados Unidos, la policía ecuatoriana confirmó a El Comercio que 4 lojanos están secuestrados por el grupo criminal conocido como los Zetas. Esta organización narcodelictiva mexicana se dedica a la extorsión, narcotráfico, secuestro, homicidios, tráfico ilegal de personas, lavado, etc. En Quito, los investigadores contaron que en las primeras comunicaciones de los criminales con los familiares se reportaron la noche del domingo 28 de abril. Recibieron llamadas de números desconocidos y los emisarios pedían dinero a cambio de liberar a los parientes. Antes de colgar, amenazaron con hacer daño a los familiares y los delataban ante autoridades civiles o policiales. Esta información llegó a los servicios investigativos de la policía y su personal comenzó a cruzar toda la información. Hasta el momento no se sabe cuánto dinero exigen. Los afectados tampoco han presentado una denuncia formal. La Cancillería pidió hacerlo y aseguró que la Embajada de Ecuador en México realiza gestiones en Cancillería, Fiscalía, Policía y autoridades estatales y locales de esa nación para localizar a los ecuatorianos. Hasta ahora lo único que se sabe con detalle, o son detalles mínimos, que contó una ciudadana guatemalteca que también había sido plagiada. Ella fue liberada la semana pasada luego que un familiar pagara el rescate. La mujer intercambió breves mensajes de texto con la organización de migrantes 1-800 y con los familiares de los desaparecidos. Les contó cómo en medio de la persecución las personas huyeron y se lanzaron al río Bravo para evitar ser atrapadas por los armados. 6 de la mañana con 20 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 20 a primera hora, con tertulio. Tengo un reclamo formal. ¿Por qué no hicimos pajareo? ¿Por qué no vamos a hacer pajareo? No hablamos de hacer pajareo hoy. Cerramos la semana. Hoy es el último día. Oye, bueno, tenemos un par de temas ligeros al final. Sí. O sea, no es pajareo, pero son temas. El tema del hallazgo de esta especie en el oriente ecuatoriano me parece que es un tema muy, muy interesante. De este espécimen. Claro, de este individuo. Sí. Muy interesante. ¿Un sapo o una rana? Es una rana. Una rana. Ajá. Es una rana. Sí, porque sapos además hay un montón en este país, ¿no? Ah, sí, pues. Y esos encuentras en todo lado, no necesariamente en la selva. Interesante, ¿no? Porque es trabajo investigativo de una de las universidades, digamos, que concentra la mayor cantidad de expectativas, que es ICAM, que es una universidad joven, una institución bastante novel, al igual que Yachay, ¿no? Y sobre las cuales además reposan una serie de especulaciones y de críticas, porque para alguna gente fue un extipendio de recursos públicos, pero digo, actividades y hallazgos como el de Micaela Gazo
dan cuenta de que finalmente sí hay investigación, de que sí se está haciendo un buen trabajo, y esa más adelante, pues conversando con los contertulios, nos relatará cómo ha sido precisamente esta experiencia, ¿no? De descubrir esta nueva especie después de 150 años que no había sido registrada en nuestro país. Tengo entendido que esta especie hay en otros países de la región, en zonas del Perú, en Colombia y en Brasil, me parece que también hay, ¿no? Sí, y ahora, bueno, en Ecuador, pero además, preguntarle a Micaela será básico, preguntarle qué tipo de beneficios, además de saber que no está desaparecida esta especie, pero qué tipo de beneficios puede traer consigo el aparecimiento de la misma, ¿no? Desde luego. Eso será materia del último tramo de este espacio de noticias, así que póngale ojo. Evidentemente procuraremos de que no todo sea política el día de hoy, aunque claro, ayer fue una jornada que hay que evaluar, ¿no? Con Tertulio. Poquito de lo que pasó en Quito fundamentalmente, que es el lugar de nuestra residencia, lo que pudimos probablemente atestiguar. Debo decir, eso sí, que a nivel de feriado, y permíteme comenzar con aquello, a nivel de feriado a mí me dio la impresión que se sintió parcialmente, el feriado propiamente dicho, tal vez se sintió parcialmente en el tema del tráfico en algunos sectores de la capital. No atendió el municipio metropolitano de Quito. No hubo pico y placa. No hubo pico y placa, pero por ejemplo la Administración de Justicia se atendió. Yo ayer pasé un par de veces por el Complejo Judicial Norte y en Amazonas y Villalengua, y había tráfico y había gente que estaba llegando al edificio, saliendo, utilizando los servicios de la Administración de Justicia. Algunos bancos trabajaron, no todos, pero algunos bancos decidieron ayer trabajar. En centros comerciales me imagino que deben haber atendido, ¿no? Seguramente, pero yo por ejemplo vi un banco que no está en un centro comercial, que tiene una agencia sobre la avenida Amazonas, que estaba atendiendo al público normalmente el día de ayer. O sea, fue un feriado atípico, no todo el mundo se acogió, muchas empresas privadas trabajaron, no todos los servicios públicos trabajaron, pero esto creo que no tiene precedentes, ¿no? Que hay una decisión que dispone un feriado obligatorio en el sector público, pero no todo el sector público se acogió. Debo decir que eso sí llamó la atención. Ayer se suspendió la sesión de la Asamblea Nacional prevista justamente para este miércoles. No se le va a retomar el día de hoy. De aquí no habrá actividad de pleno de la Asamblea Nacional hasta la próxima semana, cosa que también ha llamado la atención. Porque claro, si no se trabajó ayer, creo que la Asamblea debió haber convocado para el día de hoy una sesión de pleno. No va a ocurrir aquello. Quedará pues dentro de la agenda parlamentaria para la próxima semana. Sí, y digo, dentro de la evaluación que hacemos de la jornada del día de ayer, referir que hubo una movilización muy importante, como cada 1 de mayo, los trabajadores salen en un buen número a copar las calles del centro de la capital. Como es costumbre, se juntaron en los exteriores de la Caja del Seguro, un grupo de trabajadores, los que fueron convocados por el Frente Unitario, y otros, como por ejemplo el Parlamento Laboral, salieron un poco más atrás. Ellos se congregaron en el Puente del Huambra, como nos lo había informado en horas de la mañana ayer Jaime Arciniega, y finalmente sí, desde ahí salieron. Hubo otro grupo de gente que salió desde el Parque El Arbolito, los correístas salieron desde ahí. Pero digo, algunas cosas que me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, esta nota de Diario La Hora, que dice que no hubo, digamos, mayores mensajes en contra del gobierno. El párrafo decía: la marcha se caracterizó por ser pacífica, de acuerdo, aunque hubo por ahí algunas escaramuzas. Siempre en este tipo de concentraciones numerosas hay infiltrados, ya lo hemos conversado en infinidad de ocasiones. Hubo unos encapuchados que trataron de generar algún disturbio, pero creo que fueron neutralizados por parte de la policía. En buena hora que no ocurrió nada más. Tengo entendido que hubo un par de detenciones por ahí. Pero lo que me llama la atención es esto, ¿no? La marcha se caracterizó por ser pacífico, y aunque dirigentes sindicales manifestaron que el propósito fue cuestionar la política del gobierno, a diferencia de otras movilizaciones, los sindicalistas estuvieron apagados. No hubo como antes consignas ni gritos fuertes contra el régimen, ni monigotes ni pancartas cuestionando al primer mandatario o a su gestión. Yo ayer te mandé la gráfica de un monigote. Yo vi monigotes ayer. Bastante ofensivo al presidente. Sí. Monigote ofensivo. Un monigote que iba detrás del grupo de gente del FUT. Pero digo, algunos colegas o se perdieron esos tramos de la movilización, o prefieren simplemente no decirlos, ¿no?
Pero yo sí me encontré con pancartas ofensivas en contra del gobierno, en contra del presidente. Son, digamos, frases que yo no las voy a repetir. Y también, digamos, de alguna forma, prefiero no hacerlo en realidad. Pero sí hubo mensajes totalmente contrarios, ¿no?, a las políticas de carácter laboral que está adoptando el gobierno. Por ejemplo, el propio defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, quien estuvo colocando un listón de colores en el Monumento a la Lucha Eterna, en el Parque Elegido, junto a la Circasiana. Él decía que estaba muy preocupado por la situación que están atravesando varios de los trabajadores del sector público que han sido desvinculados en los últimos días. Entonces, él obviamente identifica este tema, el de la desvinculación de los trabajadores, como un retroceso en una cuestión de derechos, ¿no?, de los trabajadores. Mismas palabras que nos dijo aquí en horas de la mañana ayer Jaime Arciniega, que él estaba totalmente contrariado y preocupado por el proceso de elaboración de una reforma laboral que implique algunos cambios que vayan en detrimento de los derechos de los trabajadores, como por ejemplo la obligatoriedad a la afiliación al IES, o el incremento de años para jubilarte, o el incremento de aportes que tienes que hacer para lo propio, o la eliminación de la jubilación patronal. Son temas que nos decía ayer Jaime Arciniega que a él le inquietan, y que obviamente esos todavía no han recibido la invitación del gobierno para este gran acuerdo nacional por la reforma laboral, del cual ha hablado el ministro de Trabajo encargado Andrés Madero, y también el presidente de la República. Así que veremos posteriormente cuál es el desenlace de este diálogo que nuevamente abre el gobierno con los trabajadores para la elaboración de la reforma laboral. Yo conversé ayer con José Villavicencio, con tertulio, hasta ayer presidente del FUT. ¿Ya terminó la presencia? Sí, creo que a partir de lo de ayer viene un nuevo proceso de elección dentro de las organizaciones sindicales, y él me decía, hay temas que son innegociables. Por ejemplo, el tema del trabajo por horas, por ejemplo, decía él, es un tema innegociable. Otro asunto que ayer, por ejemplo, yo escuché en varios tramos de la movilización, porque sí me pegué una caminada más o menos, te cuento. Sí. ¿Estabas con zapatos cómodos por lo menos? Sí. me caminé desde el puente del Huambra hasta la plaza del teatro, un poco más, hasta San Agustín casi. Y digamos, en varios tramos de la movilización, lo que sí escuchaba persistentemente es, y obvio, ¿no?, a centrales sindicales y grupos de trabajadores más bien vinculados a sectores y movimientos de izquierda, que les genera incomodidad la presencia del FMI. Pero con respecto a eso, yo no veo nada en los medios que digan algo, ¿no?, de ese discurso, la retórica de ayer de los trabajadores, a quienes les incomoda la presencia del FMI, que estaría, digamos, poniendo también como una de sus condiciones para este acuerdo al que es llegado con el gobierno, que se elaboren o que se aprueben reformas en materia laboral para flexibilizar el tema de la contratación y demás. Pero yo no he encontrado nada. Pero yo sí escuché. Sí, escuché a los trabajadores reclamando sobre la presencia del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador. Otra cosa que me llamó la atención para bien es cómo las mujeres también van participando en estos espacios. Con su propia visión y sus propias demandas, ¿no? Exactamente. A eso mismo me refiero. Había un grupo de mujeres de este colectivo Mujeres por el Cambio, que tienen, digamos, como distintivo, tú puedes identificarlas siempre en otro tipo de manifestaciones también relacionadas con los derechos de las mujeres, que van con sus pañoletas y sus camisetas y banderas y carteles de color púrpura. Ayer estaban ahí en la marcha y ellas lo que pedían es igualdad de derechos, pedían que se baje a la discriminación, ¿no?, porque todavía vemos que hay en el ámbito laboral una discriminación en el tema de las remuneraciones, ¿no?, por el hecho de ser mujer, aunque ocupes del mismo rango. Claro, no tienes el mismo, no tienes el mismo nivel. Claro. Déjame interrumpirte solamente. Me confirma, gracias al colega Milton Pérez, rechazo al Fondo Monetario Internacional fue el titular en Teleamazonas. Gracias, Milton, por este detalle, ¿no? En este canal sí se mencionó el rechazo al Fondo Monetario Internacional como
el reclamo central de los trabajadores sindicalizados que salieron a marchar el día de ayer. Prosigue con tertulia, perdón la interrupción. Entonces te decía que a mí me llamó la atención para bien el hecho de que las mujeres también ocupen estos espacios para reclamar derechos que además son legítimos, ¿no? Y que yo sigo insistiendo que estas cosas ya ni siquiera deberíamos estar debatiendo. Deberíamos tener precisamente eso, ¿no? Igualdad de derechos, hombres y mujeres. Tener que estar hablando todavía de que hay una brecha salarial importante, me parece que es un absurdo a estas alturas, pero en buena hora que las mujeres también salgan y aprovechen de estas coyunturas para hacerse escuchar. Eso, no sé si tú tuviste algún otro tipo de impresión o... No estuviste... pero digamos seguir de cerca algunos detalles de las marchas. Y debo decirte que lo ocurrido el día de ayer vuelve a reflejarte lo que está pasando en varios niveles de la discusión política, de la discusión económica, de la discusión social, cómo de alguna manera se pretende estigmatizar a determinadas personas por el hecho de pensar distinto o tener una visión específica sobre un tema que no le gusta al otro sector. Y pasa con los políticos, pasa con la dirigencia sindical, pasa con el ciudadano de a pie, pasa con los activistas, nos pasa a los periodistas. Eso pasó el día de ayer. Leí algunos reportes de colegas que aseguran haber sido insultados, y no dudo que haya ocurrido eso, que aseguran haber sido insultados por gente vinculada al correísmo. Yo no sé si, me imagino yo que los colegas habrán identificado que eran correístas, porque ahora todo está dividido entre correístas y anticorreístas, y eso es lo que yo sí cuestiono con tertulia. O sea, yo no creo que aquel que, por ejemplo, cuestiona la política económica o lo que está pasando hoy en el país sea necesariamente correísta. O lo que hace Julio César Trujillo. ¿Me comprendes? Porque a gente a la que no le ha caído bien las ejecutorias del transitorio, también de una, ya te etiquetaron como correísta. Sí, y ayer pasó eso. Por ejemplo, Julio César Trujillo llegó a formar parte, a caminar unas cuadras con los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores y de sus filiales. Yo debo decir que seguí el tuit generado por el colega periodista de Diario Universo, Vicente Ordóñez, que daba cuenta que a su presencia Trujillo fue recibido con mucha cortesía por parte de los dirigentes sindicales, aquellos asociados al FUT que lo invitaron a participar, a marchar unas cuadras, pero ahí mismo hubo gente que abucheó la presencia de Trujillo. Y hablo de un colega de Diario El Universo que posteaba justamente aquello. Pero luego vi en reportajes de televisión y en otros espacios de colegas a nivel de redes sociales fundamentalmente, que daban cuenta que los que protagonizaron el abucheo era gente partidaria del correísmo. Yo no sé cómo se puede determinar aquello si hay la certeza de que justamente fue aquello. Después, insisto, yo no creo que necesariamente quien abuchee o quien cuestione las ejecutorias del doctor Trujillo del Consejo de Participación Transitorio tiene que ser correísta. Pero es que es más fácil reducirlo a eso. De verdad, el reduccionismo de lo que presentas como pieza periodística o de aquello que escribes en las redes sociales desde tu condición de periodista, da cuenta de que también desde los medios y desde nuestra condición de periodistas estamos... Y me incluyo porque de alguna manera nosotros somos parte de, más allá de que tenemos una visión completamente distinta y nosotros procuramos sí ser autocríticos sobre este tipo de cosas, pero este tipo de encasillamientos, ¿cómo encasillas a la gente? Si alguien protesta o está en contra de, ya es correísta. O sea, yo no creo que sea así. Y yo estoy seguro que ayer, dentro del grupo de trabajadores que salieron a manifestarse, estoy convencido que mucha gente que habrá seguramente cuestionado la presencia del doctor Trujillo no necesariamente es correísta. O sea, ese reduccionismo creo que le hace daño a la profesión y le hace daño a lo que como pieza periodística presentamos a nuestras audiencias. Oye, y más allá, visión. Y yo sí me planteo el ir más allá, porque aquí seguimos hablando del periodismo. O sea, yo creo que hay que hablar sobre qué finalmente le estás ofreciendo y qué le estás planteando tú a tus audiencias y a la gente, porque yo sí soy de los que cree que en este país hay problemas muchísimo más serios, más graves, que esta disputa entre pro y antis, o sea, entre correístas y anticorreístas. O sea,
el país ahora mismo está enfrentando una situación muy difícil en el ámbito económico. Hemos visto cuánta gente ha salido de sus puestos de trabajo en estos últimos meses. Yo creo que eso debería ocuparnos más, ¿no? Pero sigues mostrándole, además sigues alimentando ese sentimiento del pro y el contra, o sea, sigues alimentando eso, o sea, la polémica, y no superamos ese momento. O sea, el poscorreísmo creo que nos va a durar medio siglo si seguimos así, porque además si sigues planteándolo así, y esto yo te insisto, Contertulio, creo que tiene que ya ser parte de una revisión de las agendas en los medios de comunicación. Eso no va a pasar. Y eso no va a pasar, porque finalmente yo ayer no tuve ningún contratiempo, o sea, mi cobertura fue de lo más relajada posible. ¿No te insultaron? No, para nada. Conversé con cuanto dirigente sindical me fuera posible. No te dijeron corrupto, ¿no? No. Amarillista. En absoluto, no, yo de lo más fresco estuve ahí. Oye, yo te pregunto una cosa, es simplemente una pregunta que sale desde la... Lo único malo fue que me olvidé mi sombrero de paja toquilla en la casa. ¿Te pusiste bloqueador o no? No, y andaba a cargar antes el bloqueador en el auto, pero ya hace tiempo que lo dejé en la casa. Y ayer pero no estás quemado. No estoy quemado. Es que bueno, yo también soy medio morechito. Pero escúchame un ratito. Yo planteo una inquietud desde la lógica. A ver. Y digo, cuando uno plantea este tipo de cosas, enseguida también lo encasillan. Pero creo que hay que plantearse lo que voy a decir. Si el doctor Trujillo ayer llegó y se ubicó junto a la cabeza de la marcha liderada por el FUT, por el Frente Unitario de los Trabajadores. Se llegó y se ubicó junto a José Villavicencio, a Mesías Tatamuez, a Nelson Erazo del Frente Popular, entre otros personajes. Si se ubicó allí, se supone que esa es la marcha que estaba siendo liderada por el FUT y por sus organizaciones filiales. En esa marcha habían correístas. Perdón, es una pregunta que sale de la lógica. No sé, pero además correístas ahí. Pero y además, ¿cuál es el problema? No, es que yo voy al hecho de cómo estigmatiza esas cosas. Exacto. A eso también quisiera llevar yo esta conversación. O sea, además, en este país, ser correísta, como ser socialcristiano, como ser MPdista, como ser socialista, liberal, conservador, de creo, lo que sea, es absolutamente legítimo. Pero lógico. Pero tú tienes ahora una corriente que lo que pretende es eso, ¿no? Estigmatizar y convertir al correísmo en una escoria. En una escoria. Los correístas hoy por hoy para un sector de la prensa son basura. Y son tratados como basura. Tienen un bloque de 31 y probablemente el 14... Hay alguna gente que habla de que podrían dar una sorpresa y pueden ser hasta de 40, no sé. Tienen un bloque muy importante. Gobernaron este país por 10 años. Pusieron en el poder a quien hoy está de presidente. Pero hay un afán de deslegitimarlos, de desprestigiarlos, de menospreciarlos. Yo no entiendo. O sea, como a mí, por ejemplo, siempre me resultó, digamos, inadecuado que de parte del expresidente y del gobierno anterior, la gente del MPD sea reducida a tirapiedras. Por ejemplo, hoy a mí me parece que es una barbaridad que el correísmo sea tratado como basura, y eso es lo que está haciendo un sector de la opinión pública. Y ahí, por ejemplo, tú no tienes periodistas que en los micrófonos les tratan todos los días de delincuentes, de prófugos, de Alibaba y los 40 ladrones y tales. Y les ponen a todos en el mismo saco. Ahí, a toditos, sin excepción, claro. Porque yo decía el otro día, yo sí creo, y esta fue una interacción que tuvimos, creo que los dos tuvimos con varios colegas y con gente pues en las redes. Yo sí creo que, a ver, Correa deberá responder y tiene que responder por las ejecutorias de su gobierno, por los 10 años de su gobierno. Y si hubo casos de corrupción y él estuvo vinculado, tendría que responder. O sea, yo creo que eso es innegable y no puedes tapar el sol con un dedo. Hay gente que tiene que responder por juicios que están allí, situaciones sobre las cuales, por ejemplo, hay exfuncionarios de la administración anterior que están siendo procesados. Tú no puedes negar eso, pero que respondan ellos. Porque yo también creo que en el correísmo, como en la democracia cristiana en su momento, hubo y hay gente valiosa. Hubo y hay gente valiosa. Y yo te voy a mencionar algunos nombres porque, claro,
hubo un tiempo en el que la democracia popular, el tiempo en el que no existían las nuevas tecnologías ni las redes sociales, pero hubo un tiempo posterior a la caída de Maguad, posterior al feriado bancario, el congelamiento de los depósitos, la adopción de la dolarización y la caída de Maguad del poder. Hubo un tiempo en el que la democracia popular era la organización política más estigmatizada de este país. Sí, pero tú no tuviste a todas las funciones públicas persiguiéndolos. Exacto, o sea, a eso voy. Roque Sevilla, después de la caída de Maguad, nunca se fue del país. Ya. Los que sí se fueron, claro, gente como que en su Se momento fue del ADP, ¿no? César Verduga fue del ADP y tuvo que irse del país, pero estuvo vinculado en casos de corrupción. Se fue Maguad, se fue César Verduga, por mencionar un ejemplo. Pero yo te digo, o sea, ¿por qué menciono esto? Porque yo sí creo que en toda organización, que en todo colectivo, que en todo segmento... Hay buenos y malos. Hay buenos, pero también hay malos. Y no todos son buenos y no todos son malos. Una de las cosas que yo siempre he cuestionado, por ejemplo, de la década de Correa en el poder, tiene que ver con la ausencia total de autocrítica. Y lo he dicho varias veces en estos micrófonos, lo he dicho en las redes. Y Correa también ha faltado autocrítica. Y Correa también cometió el error. Y mira que hoy el correísmo y su gente... Muchos se quejan del tema de la generalización, pero Correa también generalizó. Exacto. Cuando hablaba de la prensa corrupta, generalizaba. Él no buscaba excepciones. Para él toda la prensa era corrupta. Pero ¿sabes cuál es el problema hoy? Que cuando ya se van a cumplir 2 años de Correa fuera del poder, resulta que pasamos al otro extremo, ¿no? Al otro extremo. Y a repetir las mismas prácticas. Lo mismo. A demostrar que no somos tan diferentes ahora de lo que había antes. Entonces, retomando lo que decía, resulta que ahora todos los correístas son malos. Todos los que respaldan el proceso político anterior son malos. Son corruptos, son borregos, recibieron su sándwich, de algo se deben haber beneficiado en la década anterior. Así tratas a la gente. Sí. ¿Por qué yo planteo esto? Porque, insisto, y retomo lo que decía hace minutos, ayer hubo un segmento de personas que se movilizó, que participaron estas personas en la movilización del FUT, y esas personas fueron las que abuchearon la presencia del doctor Trujillo. ¿Por qué necesariamente hay que decir que son los correístas los que lo abuchearon? O sea, yo sí creo que hay gente que sin ser correísta ha cuestionado públicamente, y conocemos algunos, las ejecutorias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Que no todo ha sido malo, ciertamente no todo ha sido malo, pero a mí me parece que desde el manejo de los medios se ha magnificado el trabajo del Consejo sin visibilizar aquellos errores que sí ha cometido el Consejo de Participación Ciudadana. Porque el Consejo ha cometido errores. De acuerdo. Y uno de esos errores tiene que ver con el último concurso, por ejemplo, del Defensor Público. No tendremos Defensor Público. Este Consejo Transitorio no llevará adelante Defensor Público. Nunca evaluaron al Contralor. O sea, hay una serie de cosas. El proceso de elección de la fiscal fue un proceso cuestionado. Entonces, esas cosas tienes que decirlas. El hecho de decir eso no significa, están en contra de la designación de la doctora Salazar. No. Pero yo sí creo que si predicas la transparencia, tienes que evidenciar y poner en práctica esa transparencia. Pasar de la teoría a la praxis, porque es muy fácil criticar desde afuera. Pero cuando ya estás adentro, resulta que terminas incurriendo en las mismas prácticas. Entonces, insisto, yo quisiera saber, me encantaría saber si las personas que se incomodaron ayer necesariamente eran correístas. Y dejen el reduccionismo. O sea, el Ecuador está más allá. O sea, 10 años hablamos de Correa, ya no son 10, son 12 años que hablamos de Correa. No son 10, son 12. Pero mira tú, una persona, digo, a mí me parece que hay algunos ejemplos de gente que también fue combativa y que resistió y que peleó y que fue detractora del correísmo y que hoy son reducidos también a correístas, ¿no? Lo que ha pasado con Ramiro Aguilar, mira tú. Ramiro Aguilar Ramiro Aguilar ha sido hoy después de haber probablemente de haber sido una de las mentes más lúcidas de la oposición durante el periodo anterior en el Parlamento. Aguilar hoy sigue siendo crítico del poder ejecutivo, sigue siendo crítico del poder transitorio. Ramiro Aguilar ha sido muy duro con las ejecutorias de Julio César Trujillo y por eso ya es catalogado como correísta. Lo mismo le ha pasado a Marcelo Espinel, a Mauricio Alarcón, que han mantenido la línea crítica, esté quien esté en el poder, pero eso los ha convertido ya en correístas y la gente los reduce a eso. Entonces a mí me da la impresión de que hay gente que sigue mirando
bicolor el asunto y no ve matices, o sea, que este país está más allá de Correa y que antes de Correa también había una historia, pero daría la impresión de que aquí todo empezó y todo va a terminar con él. Por eso te decía yo, ese reduccionismo se sintió ayer, en la segunda conmemoración del Día Internacional del Trabajo desde que Lenín Moreno es presidente de la República, desde que Rafael Correa ya no es mandatario. Ese reduccionismo se volvió a sentir ayer. Y ese reduccionismo se siente desde el rol de los medios. Seamos autocríticos. Seamos autocríticos. Los propios periodistas reducimos el tema a eso, al correísmo y al anticorreísmo. No existe nada más. O sea, nos vamos a las antípodas del correísmo y del anticorreísmo. No hay otra forma de pensar en este país. Y perdóname, eso es generado desde los medios, desde el discurso de los medios, desde las líneas editoriales de los medios, aupado evidentemente por la clase política de este país. Pero los periodistas y los medios no estamos siendo, y ahí sí voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero creo que es necesario hacerlo. No estamos siendo objetivos. Yo no creo en la objetividad, pero para este caso creo yo que no estamos siendo objetivos. Pero es que estás cumpliendo con un propósito político. Porque los medios siempre, y no solo acá, sino en muchos otros países, por no decir en todos, los medios y el poder mediático siempre ha tenido relaciones perversas con el poder. Yo te voy a decir una cosa. Relaciones perversas con el poder. ¿Tú crees que Jaime Arciniega, que no está a favor del FUD, que no comulga con la tesis del FUD, es correísta? Me pregunto. Me imagino que no. Sí, como sindicalista también fue uno de los que resistió a... Pero a eso me refiero. Anterior, ¿no? A eso me refiero. Él hablaba ayer precisamente de cómo Correa buscó romper la unidad del sector sindical creando sus propios sindicatos. Claro. Déjame hacer una pausa, muy interesante charla que estamos teniendo acá, y claro, los oyentes se están sumando y también quienes nos escuchan a través de la transmisión del Facebook Live. Pausa, no se retire, no se desconecte de la señal de A Primera Hora, volvemos en segundos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Bueno, antes de que nos declaren personas non grata, ¿cómo es el término? Non grata, no gratas, personas no gratas en los gremios periodísticos. Cambiamos de tema, pero bueno, ese es el mensaje que planteamos desde ese humilde espacio. No creo que te importe mucho así. No, o sea, en este punto. Además, hace rato que ya nos han declarado la ley del hielo. En este punto digo, cosa que me tiene muy preocupado. En este punto uno se ha bañado en aceite. No, pero yo suscribo y reitero tramos de este debate, de esta conversación, de esta tertulia con el contertulio, con respecto de que y mucha responsabilidad tenemos quienes hacemos comunicación y quienes estamos al frente de los medios. O sea, por ejemplo, este programa y esta radio, ¿no? Aunque pueda resultar una inmodestia, pero creo que sí hace una diferencia, porque no nos dejamos arrastrar por ciertas olas, como ocurre en otros casos. Eso a ratos para tratar de ganar likes, retweets y seguidores, que está bien, pero nosotros, por ejemplo, sí somos autocríticos, ¿no? Por una razón sumamente sencilla: no somos perfectos, cometemos errores a diario. Claro. A diario cometemos errores.
a ratos uno ve los programas y dicen, no, en este comentario no estuvo bien, quizás debí decir otra cosa, o esta entrevista no me llenó del todo, probablemente debimos ser un poco más duros, más directos. Nosotros también somos autocríticos con el trabajo que hacemos, porque digo, en lo personal al menos yo no me creo infalible, ni me creo de los top, ni de los mejores, ni de los... Usted no se cree la mamá de Tarzán. No me creo una lumbrera como algunitos. Ni la última Coca-Cola del desierto. En lo absoluto. Ni el non plus ultra. Además, aquí la gente tiene para elegir el periodismo que quiera consumir, o sea, está en su derecho. Infinidad de opciones ahora con el tema del internet y las redes sociales. Está en su derecho. Puedes ver cualquier cosa en el internet, hay todo tipo de porquerías, y también, digamos, hay trabajos periodísticos que vale la pena porque son muy serios y demás, pero yo sí creo, como decíamos hace un momento, que ya debemos plantearnos la idea de establecer una agenda que no se circunscriba y que no se limite a hablar del pro y el contra, porque yo sigo insistiendo, o sea, más allá de esa disputa política que es absurda y que se centra únicamente en 4 o 5 grupos políticos, económicos de poder, hay un país, hay 17 millones de gentes que tienen infinidad de necesidades, a los que probablemente les debe importar un soberano pepino la bronca entre correístas y anticorreístas, porque seguramente no tienen para comprar la medicina para sus hijos, para sus abuelos, para sus padres, porque no tienen para parar la olla. O sea, hay otros problemas más graves que simplemente estar hablando de estas disputas políticas que son tan estériles, pero seguimos, digamos, viendo en los grandes medios, la agenda es la persecución a los corruptos correístas y la disputa esta, ¿no? O sea, es parte de la agenda. Yo creo que hay que comenzar a analizar, por ejemplo, temas muy graves. Tema del desempleo. Yo te digo, te pregunto a ti, les pregunto a la gente. Las cifras son graves. El tema de Assange, sobre el cual pasamos enfrascados durante una semana y a veces hasta por más tiempo, ¿de qué le sirve a la gente que fue que está desempleado, que ha sido despedida en estos días? ¿En qué le beneficia? Claro. Yo ayer estaba conversando con una amiga que trabajaba en el hospital Carlos Andrade Marín de Líes. Hace un par de semanas ella me decía, me van a trasladar hasta el sur. Ella no quería que le trasladen hasta el sur y estaba haciendo lo posible para que no la trasladen. Ayer converso con ella y me dice, pues ya no me trasladaron, resulta que me despidieron. Conjuntamente con otro grupo de personas que están perdiendo el trabajo. Tema complicado, tema del cual hay que hablar, la falta de trabajo, los despidos, el rol del sector privado, qué va a pasar con la economía, cómo paras la olla, cómo generas actividad productiva si no tienes trabajo, cómo llevas un pan a tu casa si no tienes un empleo formal. Ayer también alguien decía en su cuenta Twitter que había conversado con una conductora de un taxi que trabaja con esta aplicación denominada Uber. Y hablaba de que la señora se levanta a las 3 de la mañana para dejar cocinado para los hijos porque sale a las 6 de la mañana a trabajar. Hay un segmento de ecuatorianos que se dan modos para poder llevar el pan a su casa. Hay que hablar de la economía, hay que hablar del desempleo, hay que hablar de la pobreza. Hay un tema complicado. Pocos han hablado, por ejemplo, en estas horas, de que la gasolina super volvió a experimentar un incremento. La gasolina super en algunas estaciones de servicio en este último mes estuvo a $2.58. Creo que era el precio más bajo que observé en alguna estación de servicio. En las de Petroecuador me parece que estaba a 2.65, 2.66. Ayer ya estuvo a 2.98 en algunas, a 2.92 en otras, a 2.96 en otras. Poco se habla del tema. Claro, y me dirán, la gasolina super no la consume el común de la gente. Resulta que el trabajador en relación de dependencia, que no es rico, que tiene un salario mensual, hizo un esfuerzo por comprarse un vehículo nuevo, un vehículo de $16,000 nuevo. No es un vehículo de lujo, automóvil, un sedán. Y en la casa, en la concesionaria le recomiendan que le ponga super.
Así que es falso eso de decir, me parece a mí que es un absurdo. Y también reducir el debate en función de la conveniencia a decir que la super no consumen los pobres o que solamente consumen los ricos o la clase pudiente. O sea, son cosas que están pasando en este país y de las cuales con Tertulio muy poco se habla. Hay que hablar justamente de este tipo de cosas. A ver, ¿qué nos dice? A ver, nos había llamado doña Adelita. Ha sido oyente de este humilde espacio. A veces Adelita discrepa con la opinión de los contertulios. Claro, ella es crítica con los contertulios. Lo cual me parece totalmente legítimo. Sí. Y nos encanta que discrepe Adelita, pero que nos siga escuchando. Y que se dé la molestia de llamarnos. Claro, y que nos siga escuchando. Dice, los trabajadores anunciaron que iban a hacer una marcha grande, pero después de la reunión con el gobierno salieron mansos, es la opinión de nuestro oyente. No está bien que ahora digan que antes el correísmo era un paraíso gobernado por ángeles y arcángeles. De eso también hemos hablado. Y yo, por ejemplo, sí me quedo, a propósito de lo que dice doña Adela, sí me quedo yo con algo que dijo ayer Pedro Restrepo. Para quienes no pudieron escuchar la entrevista, obsérvenla, suscríbanse al canal de YouTube de A Primera Hora, descarguen esa entrevista, escúchenla, es una entrevista de 25 minutos me parece, con don Pedro Restrepo, y Pedro Restrepo inicia la entrevista señalando que este es un momento, es el momento de la posverdad. ¿Pretendes negar el pasado o modificar las ejecutorias del pasado para tratar de justificar o denostar lo que está ocurriendo en el presente? Es la época de la posverdad. Traten de revisar esa entrevista porque Pedro Restrepo lo decía justamente por la forma como se ha manejado el contenido de una carta que además, yo no sabía este detalle, esa carta no había sido escrita por él, sino por otra persona, un señor de apellido Argotti, decía él ayer, que se presentó allí para disque ayudar a la familia. Y fue él el que escribió la carta dirigida al presidente de la República de la época. Yo no sabía el detalle de que Pedro Restrepo no había escrito esa carta. Carta escrita a máquina, con máquina de escribir, y que la posteó Liliana Febres Cordero, señalando que era una carta de gratitud. Menciona este detalle, casi haciendo una digresión, solamente para mencionar que este es el momento de la posverdad con Tertulio. Pretendemos negar el pasado, o hablar de cosas negativas del pasado presentándolas como positivas hoy, como la adopción de la dolarización, que ya lo hemos comentado en estos días, que probablemente era una medida necesaria, era una medida económica, pero fue una medida de última hora, y a mí no me vengan a decir que fue una medida planificada, porque eso es falso. Un banquero me preguntaba la semana anterior qué edad tenía. Yo tenía 25 años, tenía 24 en el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos. Tenía 25 cuando adoptaron la dolarización de la economía y ejercí el periodismo. Yo ejercí el periodismo desde los 18 años. Oye, para quienes... para que sepan. Para quienes... No me contaron, yo lo viví. Para quienes a nosotros nos dicen que nos fijamos solo en las formas, ¿no? Al banquero le interesa la edad del contertulio, para que tenga legitimidad el comentario sobre las ejecutorias de Maguad, la crisis bancaria del 99 y los congelamientos de depósitos. Ya, ¿me entiendes? Claro, y acá hay gente que nos dice que nos fijamos solo en las formas. Ya. Las formas también importan a ratos, pero primero está el fondo, ¿no? Importan. ¿Cuál es el fondo? ¿Por qué quieres generar esta posverdad? Bueno, finalmente el banquero te piropeó porque parece que te vio con cara de guambrito, ¿no? Probablemente, ¿no? Claro, te vio con cara de guambrito. Este guambra que comenta el feriado, ¿qué edad tendrá? Fue de haber dicho, ¿no? ¿Qué edad tiene, vea? Ilústreme, señor Vela, con su edad. Así era, ¿no? Ilústreme con la fecha de su nacimiento. 45 años. Al portas de cumplir 46. Pero es el banquero te vio más joven. Yo tengo una colega, en cambio, que te vio más viejo, que me preguntó, oye, ¿qué edad tiene Vela? Le digo, me dice, él ya hacía periodismo cuando el Bombita era presidente. No. Le digo, no, pues Vela no es de esa época. Acá nos dice Alexander Freire, con tertulios, buen día, insisto, mientras nos entretienen con la corrupción del correísmo, no hay claridad sobre el tema económico, eso que estoy diciendo. No sabe nada de los 300,000 empleos por año, eso no va a ocurrir, estimado Alexander. La explicación del gobierno es clara, la situación económica no es la mejor, de hecho hay despidos en el sector público. Hay una cuestión que tiene que ver, nos dice Alexander, con la interrupción de la matriz productiva y claro, las desvinculaciones en el sector público. Acá nos dice, Pablo Araujo nos dice si podemos comentar las declaraciones de Alberto Acosta sobre el continuismo Correa Moreno. Yo no lo escuché. No le he escuchado ni le he leído a Alberto Acosta. No lo escuché. Me imagino que tiene que ver, ayer estuvo en una de las marchas, ¿verdad? Si Pablo nos envía, no sé si el link del video o el texto o la entrevista o las intervenciones de Alberto Acosta para comentarla. Pero tengo entendido que Alberto Acosta hoy por hoy no quiere salir mucho a medios. No sé si tú has hecho el intento, ¿sí?
y te he dicho que no, ¿verdad? Alberto Acosta, más o menos como lo que ocurre con el doctor Rodrigo Borja, que dijo que él está retirado de la política hace mucho tiempo. A veces los actores políticos toman ese tipo de decisiones por la coyuntura. Yo de lo que sí he visto es que Alberto Acosta, que era un duro crítico del correísmo, a pesar de que sus inicios estuvo junto a Correa, también es crítico del actual régimen. Sí, pero hay que recordar, por ejemplo, que Alberto Acosta, le doy la fecha, 15 de enero del año 2008. No sé si tú te acuerdas de este episodio. Primer informe a la Nación de Rafael Correa en el poder, lo hizo en el seno de la Asamblea Constituyente de Montecristi. No me contaron, yo estuve ahí, en la Asamblea Constituyente de Montecristi, y ahí Correa se declaró el primer acostista. Ahí todavía fluía la cosa entre Correa y Acosta antes de romper. Claro, luego rompieron y ese dominio público, tanto más que Alberto Acosta renunció a la presidencia de la Asamblea Constituyente. Claro. Se encargó a Fernando Cordero en su condición de primer vicepresidente y bueno, ya sabemos que esa ruptura fue irreconciliable. Claro, y después Acosta junto a otros ex constituyentes de Montecristi como Betty Amores dieron luz a la organización Montecristi Vive, ¿recuerdas tú? Y digamos adoptaron una postura sumamente crítica del correísmo. Era Alberto Acosta, Betty Amores, Juan Cubi, de los que recuerdo que estaban militando en aquella organización que no cobró vida jurídica, pero digamos era una organización de hecho que ellos formularon para combatir al correísmo, pero yo lo que sí he visto en Acosta es esa coherencia de, digamos, seguir siendo crítico con el poder, igual que Aguilar, ¿no? De esos políticos que no, digamos, buscan acercarse al poder de turno tratando de obtener algún tipo de beneficio, claro, ¿no? De prerrogativas. O que te acomodas de acuerdo a las circunstancias. Claro. Lo de Acosta a mí me parece que ha sido coherente, mantenerse, digamos, en la misma línea a partir de que él salió del correísmo, del gobierno anterior, seguir siendo crítico. Con Moreno sigue siendo crítico, aunque, digamos, en la misma línea yo he escuchado a gente vinculada a la comunicación y a los sectores empresariales. En una entrevista radial escuchaba al colega Zancano de Plan B decir que el gobierno de Moreno es la continuidad del correísmo, y que él no notaba muchas diferencias entre lo uno y lo otro, ¿no? Que el uno se endeudaba con los chinos y el otro se endeuda con el fondo. Para Cano, este no es del gobierno de los empresarios, como sectores afines al expresidente Correa pretenden enmarcarlo. Decía Zancano que para él no, claro. Uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿de dónde salió el ministro de Finanzas, no? Richard Martínez, o de dónde salió Pablo Campana, ¿quiénes representan? Salieron de los gremios empresariales. O en su momento Eva García. Claro. Eva García también salió de los gremios empresariales, por mencionar otro nombre. O Edison Garzón. Claro, también connotado empresario de la provincia de Tungurahua. Bueno, cierro esta parte del comentario. Gracias por la interacción de nuestros oyentes. Un último mensaje a propósito de la entrevista que vamos a tener en minutos. Nos había escrito don Edison Mayorga, que siempre escucha nuestra señal. Dice que el tema de la posverdad es un tema de lado y lado. Cuando se le retira el apoyo a Assange, muchos hablaban de la defensa de la libertad de expresión, pero aplaudieron que se enjuicie periodistas y medios cuando el tema molestaba al anterior presidente. En los momentos actuales, la verdad se escoge de acuerdo a la medida de uno. Así es. Yo siempre he dicho en estos micrófonos, las cosas dependen del cristal a través del cual se las miren, y eso que pasa con nuestra sociedad. Lo último, me piden también, presidente, ausente ayer de la jornada contra Tulio. A ver, hizo un brevísimo recorrido por la Plaza Grande y después tenía, creo que en agenda, alguna visita al Comité del Pueblo donde iba a entregar ayudas técnicas a personas con discapacidad y se ausentó. Creo que quien intervino en la Plaza Grande fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Trabajo, Andrés Madero. Correcto. Intervención corta. Yo solo escuché la de Madero, no escuché la de María Paula Romo. Correcto, pero el presidente no intervino finalmente. No. Ok. El colega Ronnie Rodríguez me dice, amigos, buenos días, los he estado escuchando, dice, como tú dices, no me contaron, yo estuve ahí. Los que se acercaron eran correístas, tanto así que luego estuvieron en la marcha de los correístas que llegaron por la calle Mejía y trataron de infiltrarse en la marcha de los trabajadores y armar gresca en contra de la policía. Llegaron y botaron piedras, palos, botellas y una bomba molotov. Es el aporte de nuestro colega que estuvo ahí y que, claro, in situ, él puede atestiguar lo que justamente me acaba de informar y que con mucho gusto lo traslado a la audiencia. Pausa en la primera hora y al retornar estaremos hablando sobre la situación de Julian Assange. Volvemos.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. De la mañana con 8 minutos. Informábamos al inicio de nuestro noticiero de que hoy en Londres se llevaría a cabo la audiencia en donde debe resolverse el pedido de extradición en contra de Julian Assange, fundador de Wikileaks, una extradición que es solicitada por los Estados Unidos. Y a esta hora, con tertulio y amigos, nos acompaña el doctor Carlos Poveda, quien es abogado del ciudadano australiano-ecuatoriano Julian Assange, acá en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. No sé si a esta hora usted ya nos puede dar un poco más de información. Hace poco teníamos entendido de que la audiencia se suspendió, pero en definitiva, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy en Londres con respecto a el trámite de este pedido de extradición por parte de los Estados Unidos en contra de Julian Assange? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a quienes nos están escuchando y observando. Sí, efectivamente, el día de hoy estaba prevista a 10 de la mañana la audiencia y comparecencia para el pedido de extradición que solicitó Estados Unidos al Reino Unido. Justamente antes de ingresar acá estaba un poco actualizando la información, pero todavía no tenemos en definitiva lo que ocurre. En el Reino Unido, dentro de este proceso, las primeras audiencias sirven para marcar plazos, para establecer fechas donde van a realizarse posibles audiencias y mecanismos también de revisión o impugnación. Por lo tanto, es un poco, marca lo formal lo que sucedería en las audiencias previas. Esto que ocurrió el día de ayer, de disponer una sentencia de 50 semanas, ¿no? 50 semanas, sí. ¿Es apelable o es de última instancia? Sí puede ser apelable. Lo que nos llama la atención es de que en un caso muy similar de falta de comparecencia de un ciudadano británico que andaba en lanchas y tenía múltiples asesinatos, a él le impusieron 6 meses apenas. Y esto nos hace recordar, porque muchas veces se piensa que la justicia en países europeos u otro tipo de países es lo mejor que puede haber. Mire cómo ha aligerado estos temas que nosotros ya habíamos anticipado. Decíamos de que una vez de que se ha entregado a las autoridades británicas iba a ser esto, se iba a desarrollar de una manera muy rápida, pero tampoco nos daba la seguridad o certeza de que se iban a respetar los derechos de Julian Assange. Una de las cosas, por ejemplo, en la cárcel en donde está, se ha restringido enormemente la asistencia de carácter legal. De hecho, Jennifer Robinson, que es la abogada que está asistiéndole allá, y su equipo apenas tuvieron 2 o 3 contactos previos. No pueden conversar con él, no pueden visitarlo. No se puede conversar, la asistencia legal está totalmente restringida. Y obviamente el día de ayer, una vez que sufre las 50 semanas de privación, y además que el alegato era muy importante, él no es que dejó de cumplir porque quiso, él se sometió de forma voluntaria al ingreso a una embajada en donde se le otorgó un asilo, es decir, que no fue una situación voluntaria de no comparecencia. Y precisamente esto obedecía a la persecución de 2 causas por la Fiscalía Sueca, que al final y al cabo terminaron archivándose, una por prescripción y otra por desestimación. Si no había motivo, no había razón, sin embargo le imponen esa sanción. Pero se supone que esa sanción tiene que ver con que Assange en el año 2012 infringió la ley británica, sí, al haber violado su libertad condicional. Sí, pero ¿por qué motivo? Porque entró ya a un régimen de asilo. No fue porque de manera voluntaria él lo quiso hacer, y además esa persecución de la Fiscalía Sueca ya luego terminó
en una situación de desestimación, si ya no había motivo, no había delito para que haya la comparecencia. Ese fue el principal alegato del equipo jurídico de Robinson en Inglaterra. Sin embargo, tampoco hicieron caso. Y como yo les dije, en una situación similar, a uno le imponen 6 meses, al otro le imponen 50 semanas. O sea, para que vaya viendo también los bemoles de una justicia que tampoco es que sea perfecta. Y ahora la pregunta que, digamos, nos surge, y que veo que de una también a nuestros oyentes que nos están viendo es, ¿cómo es que se lleva adelante este proceso de extradición? Bueno, hay la intención de Estados Unidos de extraditarlo a Assange, pero ¿cómo es que la justicia británica accede a esto cuando se dio a conocer de parte de autoridades ecuatorianas de que Reino Unido había ofrecido en una carta no dar trámite a la extradición y respetar los derechos humanos de Assange? Lo primero que me salta va a ser una frase, ¿y quién les cree? ¿Y quién les cree? Les voy a poner dos situaciones. La primera, esa remisión de las cartas tan famosas que al final aparecieron. Que no pero fueron... sí existen esas cartas. Hay unas cartas, pero lo que hacen las autoridades británicas es remitir a una ley. Es como que pidan al gobierno ecuatoriano, mire, ¿usted qué va a hacer con respecto a una situación de un procesado? Y el gobierno diga, vea, revise el artículo 76, ahí está el debido proceso. O sea, simplemente fue remisión a la ley británica que decía de que no se puede extraditar a una persona a un tercer país donde haya condena de muerte. Pero el tema no solamente es condena de muerte, es el tema de una imposición de una condena perpetua, un trato inhumano, cruel y degradante. A una persona similar en Estados Unidos le impusieron 150 años, es decir, Assange puede recibir solamente 100 años, o sea, no hay problema. El tema adicional es de que el Reino Unido no ha respetado esta situación. Alexander Yonka, que es uno de los miembros del Estado ISIS, inglés por cierto, también estaba requerido por la justicia americana, ciudadano británico. Hace 2 o 3 meses él fue extraditado a un estado... ¿Desde Gran Bretaña? Sí, desde Gran Bretaña. Él es ciudadano inglés, de los ISIS. O sea, los ingleses sí entregan a los suyos. Sí entregan, claro. Y es que ellos tienen unos convenios de larga data con los Estados Unidos. Sí, ¿no? entonces no es que se respete, sino que hacen excepciones determinadas de acuerdo a los intereses. Y este ciudadano fue extraditado y podía enfrentar una condena de muerte. De hecho, ahora se está hablando también, porque la primera acción que se planteó en contra de Assange en Estados Unidos, en el estado de Virginia, era un tipo de conspiración cibernética, porque supuestamente le ayudó a H.C.A. Manning a filtrar documentos, que no fue ese el caso. Pero se están aperturando 4 expedientes más reservados. Y algunos de ellos tienen que ver con una violación de la ley de espionaje militar de Estados Unidos. Y eso genera obviamente una condena de muerte. Yo le pregunto, doctor, perdón que te interrumpa solamente con tu... pero eso depende del Estado, pues. Así es. Porque en cada Estado de la Unión hay una legislación distinta. Creo que hay estados 7 donde hay pena de muerte. Creo que en California todavía mantienen la pena de muerte, en Florida también mantienen la pena de muerte. Virginia también. Entonces, pero hay estados que no tienen pena de muerte. Sí, pero están investigándose en Virginia. Entonces, en Virginia sutilmente lo dicen, no, aquí lo vamos a investigar por conspiración. De hecho, el Ecuador ya realizó la primera cooperación judicial y ya salió a la luz pública también que desde el Reino Unido se investigó autoridades de la misión diplomática ecuatoriana. Eso no dice. Entonces, una vez de que sea extraditado, aparecerán 4 o 5 casos más en donde se aplicará la ley de espionaje militar y evidentemente se podría aplicar la pena de muerte. Ahora, doctor, yo le pregunto, ¿qué pasa con los medios de comunicación que allá en noviembre de 2010 publicaron los cables de Wikileaks? Pues, o sea, Chelsea Manning, o en ese momento Bradley Manning, entrega los documentos y los discos a Wikileaks. Pero Wikileaks distribuye, y son El País, The Guardian, un montón de medios a nivel de todo el mundo que publican esos cables. Y en esos casos, ¿qué ocurre? Es lo que ustedes decían, ¿no? La verdad, cómo se miran, ¿no? Pero también Thomas Mann decía que la verdad y la mentira depende del poder. Y efectivamente, o sea, en un momento era un héroe, Julian Assange, laureado, y sigue siendo laureado, porque una semana atrás recibió un premio mundial del periodismo. Ahora es el villano, para determinados medios, por cierto, no para todos, para determinados medios. Aquí en Ecuador, lamentablemente, no hay una información concreta ni real. Ha habido un ataque bastante agresivo, por no decirlo menos, y una desinformación total, a tal punto que algunos periodistas festejaban cuando se lo entregó a las autoridades británicas. Y esto es muy complejo, ¿no? Porque en definitiva lo que debe saber la ciudadanía es que Assange sigue siendo ecuatoriano, y me alegra que lo digan de la nacionalidad, porque no es de que se suspende la nacionalidad, esa figura no lo hay. ¿Existe? No existe, no existe. Así lo dijo el canciller durante su comparecencia en la asamblea, ¿no? Estuve yo el día que inclusive me desalojaron porque no querían que yo esté ahí.
Y él decía la suspensión, pero la suspensión en la ley de movilidad no existe. Es decir, yo no puedo suspenderle a usted por 3 días o por 2 horas. La idea era suspenderle la nacionalidad, entran fuerzas británicas, sacan un connacional y le entregan a Gran Bretaña. Se entregaron a un ecuatoriano a un proceso de extradición donde podría enfrentar condena de muerte. Lo correcto hubiese sido que vayan directo al retiro de la nacionalidad, porque pero eso sí proceso. se puede hacer. Sí, entiendo. pero es un proceso. Claro, tiene que haber un proceso se aplica previo. un principio de lesividad, notificándonos, hasta la presente fecha no nos han notificado, solicitamos información, y mire lo que dice, ¿no? Y yo había solicitado información, hasta como ciudadano ecuatoriano, ustedes pueden solicitar información de la suspensión de la naturalización, terminación de asilo. Y el departamento jurídico me dice, justifique con poder o procuración. Pero señores, el señor Assange está privado de libertad, no tiene acceso legal. ¿Cómo justifico? Cuando de antemano yo he participado en cooperación judicial, en procesos administrativos, y sin embargo la decisión de patrocinio jurídico del Ministerio de Relaciones dice, no, primero usted me justifica que tiene poder o procuración, ahí le doy los documentos. Oiga, doctor, y en estos últimos días también se ha conocido que hay información que fue incluso publicada por diario El País de España, de que Assange había sido víctima de espionaje dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Ustedes presentaron días atrás una denuncia acá ante las autoridades judiciales. Coméntenos un poco también sobre este tema. ¿Quiénes estarían detrás? En España hay un grupo de personas que estarían incluso comerciando, vendiendo videos, información relacionada con Assange durante su estadía en la embajada. Mire, nosotros nos informamos en los primeros días de marzo de este año que había un ofrecimiento de venta de información muy sensible, y se lo hizo a través de un correo electrónico y se contactaron con Christine Robson, que es el director de Wikileaks. Se contacta, empieza a haber una conversación por chat, que todo está absolutamente respaldado y autorizado por la justicia española, porque esto conoció y conoce la justicia española, no es ningún tipo de intervención o interceptación ilegal. Y ahí le dicen, a ver, esta información, y le mandan determinados reportes, ¿no? Vale 3 millones de euros. Si usted no paga 3 millones de euros, esto va a filtrarse. Entonces generan una conversación, se citan en Madrid, en una cafetería, y la policía con la fiscalía hacen el seguimiento y la grabación. Precisamente Christine Robson ubica y le indican en un computador, mire, nosotros tenemos esto. Entonces empiezan a hacer un acercamiento, ellos le indican, y casi 1 hora y media el director de Wikileaks se queda absorto porque mira de todo. Audios, videos, más de 90,000 documentos, información del estudio Dilocada que pertenecemos, que es de Baltasar Garzón. Documentos inclusive fueron utilizados el día de la audiencia de protección de la apelación en Pichincha. Es decir, mientras nosotros estuviéramos aquí debatiendo, ellos estaban tomando fotos de la carpeta de Héctor Martínez, que es uno de los abogados que le asesoraba a Sánchez, y que por 5 minutos salieron de la habitación. Sí, es increíble. O sea, el momento en que salen a una habitación contigua, miembros de la misión diplomática y del equipo de Ciudad de ProSecurity abren la carpeta de Aitor y toman fotografías. Se toman hasta el dedo, por decirlo así tan patético. Y esa información es la que, parte de esa información es la que intentan vender. Recordarán que el tema legal es muy sensible, no se puede difundir. Al igual que la visita de Sandra Crosby, que es un médico de Inglaterra, que le hizo una revisión y que se sustraen los documentos de él al interior de la embajada. Entonces sí, habíamos hecho ya una querella criminal en Madrid, en juzgado de instrucción número 5, en Audiencia Nacional. Se ha hecho todos estos elementos que yo le estoy relatando y que sirvieron de base fundamentalmente para presentar la denuncia. Por lo tanto, no es ninguna conjetura. Ajá. Pero aquí estarían involucrados únicamente el personal de seguridad de esta empresa no. que daba seguridad a la embajada, o también funcionarios diplomáticos. Hay grabaciones, 2 grabaciones de uno de los secretarios de la misión diplomática ecuatoriana en Londres, que dice, cuidado que esto se filtre, porque Assange nos va a contrademandar y va a tener problemas con Estados Unidos. Había un conocimiento, a ver, obviamente, una disposición y un conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Todos los días se monitoreaba, a tal punto, mire, que el 25 de abril el relator Canatachi, que tanto se publicitó por parte del gobierno de Moreno, él ya le visita a Assange en la cárcel allá en Gran Bretaña. Y al momento se hace una intervención que me parece bastante preocupante. Dice, el señor Assange vivía un término, hasta donde yo entendía, de asilo, no de presidiario. Por lo tanto, el hecho de monitorearlo, vigilarle, es como que hubiera estado preso y no asilado. Porque lo ponen cámaras hasta en el baño. Es decir, si hay un monitoreo, que se lo haga sin audio, en todo caso.
pero es en audio, video, toma de documentos del equipo legal, del equipo médico. Y esto se traslada, ¿no? Porque tenemos entendido y presumimos desde la embajada hacia estas personas, que son 3 personas. Uno de ellos figura como periodista, Pepe Martín, José Martín, que como se presenta, que ya fue condenado hasta por estafa. Y salen desde Alicante. Alicante es clave en este tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sale desde ahí. ¿Y qué hay en Alicante, doctor? Hay algunas cosas que deben investigarse. Vienes de los INA Papers. Usted habla del departamento que fue parte de la denuncia del asambleísta. Deberían investigar. Que según la fuente está relacionado con el entorno presidencial. Deberían investigar. Esos presuntos hechos de espionaje que está refiriendo, doctor, ¿sabemos el año en que ocurrieron? 2018 se acentúa, antes lo había, no voy a tampoco, ¿no? Porque siempre me te ¿y por qué a los unos no y por qué a los otros no? Porque antes había un reporte, evidentemente, pero nunca trascendió esa información. Sí, siempre fue vigilado Assange. Lamentablemente se instalan, y eso lo dijo, lamentable, o sea, yo digo, en las audiencias yo no sé cómo no pueden percatarse, ¿no? Y aquí los jueces perdieron una oportunidad excelente, además que nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo soy abogado, ex juez, pero los jueces de aquí nunca estuvieron a esa altura. Assange ya lo dijo en la audiencia, en la traducción, me dijo: miren, aquí me he instalado más de 20 cámaras, estoy aquí monitoreado, me controlan desde la habitación, me controlan desde los baños. Nadie le hizo caso, nadie. El procurador se levantó y dijo: me afectan la soberanía y el canciller igual. Pero el canciller en la comparecencia en la asamblea dijo que también Assange había instalado equipos de espionaje dentro de la embajada. Es más, el embajador Marchand dijo que el gato James portaba una cámara y era utilizado y adiestrado, amaestrado por Assange para espiar dentro de la embajada. Debía haberle también terminado el asilo al gato. Mire, el gato salió hace un año, ya, después de la imposición del protocolo. Y ¿sabe qué nos preocupa? Otra cosa, así que solicitamos aquí a la cancillería: ¿qué pasa con los bienes personales de Assange? Se clausuró, porque así salió la habitación de él. Pero eso no es lo legal, porque si es que supuestamente se cometieron actos ilícitos al interior de la embajada, lo mínimo que debería dicho: a ver, clausuramos y esto en cadena de custodia. Claro. Seamos serios, pues. Y venga la Fiscalía General del Estado, movilícese de forma inmediata, levanten evidencias, notifíquenle al señor y miren lo que encontramos. ¿Qué credibilidad puede usted darle después de que ya vamos al mes y no sabemos si impusieron evidencias, si maquinaron determinados elementos? Nosotros no sabemos. La madre de Julian Christian está reclamando a través de su representante australiano, porque si hay asistencia consular, ¿no? Por cierto, también australiano, el cónsul le dice: mire, devuelva los bienes, son personales, señor. Hasta ahora ni siquiera le responden. Todo eso sí nos preocupa, porque de pronto harán por ahí un escenario y dirán: miren, vamos a abrir y encontramos con una gran oficina sofisticada, ¿no? Entonces eso sí nos preocupa, porque el gobierno siempre ha dicho muchas cosas, elementos que las 9 razones que dijo el canciller Valencia al inicio, luego apareció una 10ª después de que terminaron el asilo, que era el espionaje. El espionaje nunca estaba dentro de las 9 razones que explicaba Valencia. Es decir, hoy por hoy los bienes de Assange que tenía dentro de la embajada no se sabe dónde están. Me imagino no se sabe que deben si siguen estar ahí o si la aumentaron las autoridades, ¿no? Si la aumentaron, si sacaron. O sea, no sabemos, porque y eso es una falta de seriedad como Estado. Si yo clausuro una habitación, esos bienes eran del señor Assange. Debía haber estado, por ejemplo, ahí un representante ecuatoriano. Sí, pero tal vez un representante del equipo legal que patrocina Assange. Assange. Es lo que se está diciendo, es decir, si yo clausuro y el día de mañana hacen el escenario, ¿no? Como siempre hacen estos show mediáticos, es decir, miren, vamos a abrir y encontramos una gran oficina de espionaje. Pero ¿y quién me asegura que eso no fue de pronto implantado? Eso es la falta de seriedad. Es decir, parece que no hay ahí un dominio jurídico, un buen asesoramiento. Es decir, si yo clausuro, inmediatamente son cadena de custodia, y yo le convoco al fiscal general y le digo: mire, señora fiscal general, venga inmediatamente y levante la evidencia. Pero no tenemos eso, solamente nos pasa en cadenas televisivas. Por lo tanto, sí es preocupante qué vamos a encontrar, porque se habla de celulares, se habla de computadoras, se habla de muchas cosas. Pero, o sea, ¿usted teme que vayan ahí o se pueda eventualmente mostrar a la opinión pública cosas que no forjadas, se sabe o no se tiene la certeza de que son reales, sino forjadas? Obviamente. Probablemente. Porque ya vamos ya al mes, el 11 de mayo cumplimos un mes.
No nos han comunicado, solamente sabemos que a través de la cadena televisiva que lo clausuraron. Pero sabemos si sigue clausurada esa habitación o no. Tenemos entendido, he pedido información, pero como piden procuración y poder especial, no sé hasta cuándo. O sea, los únicos que pueden saber es el personal de la delegación. Es el personal y el embajador pues debe saber. Pero eso ya, cualquier situación que aparezca, desde ya anticipo, no tiene ningún tipo de validez, porque ya se transgredió la cadena de custodia. La legación diplomática ecuatoriana en Londres tiene, la ley es el COID, y por lo tanto ahí debe haber establecido la intervención de criminalística, no se lo hizo. O sea, la Fiscalía tenía que haber enviado personal. Claro. Eso tenía que haber hecho el embajador y el canciller preocupado, decir, a ver, si nosotros suponemos que hay delitos que se cometieron, porque ya en la 10ª razón que fue ya después del 11 de abril que dice el presidente Moreno, debió haber dicho, a ver, vamos a investigar este delito de espionaje. Por lo tanto, fiscales, trasládense allá con policía criminalística, levanten las evidencias y veamos qué existe delante de las personas de la defensa. Pero ya pasamos un mes y no tenemos nada. ¿Y cómo podemos asegurar de que no exista cantidad de cosas que se hayan implantado? Pues, al igual que le dije al inicio, no les creemos. Ahora, doctor... Interesante este detalle que planteado. Sí, pues, tomando en cuenta la situación de Olavini, quien está acá, ¿qué podría pasar con él? Pues también. Muchas cosas. Se encontrarán pendrives, se encontrarán discos duros. Y eso es lo que preocupa, porque también el tema de Olavini aquí, hasta donde yo entiendo, no existe ningún tipo de elemento, pero se lo quiere vincular a toda costa. Por lo tanto, sí, a mí me parece una falta de seriedad. Nosotros hemos pedido que nos contesten, ya nos pusieron esa primera obstrucción formal, pero nosotros vamos a seguir insistiendo hasta como ciudadanos ecuatorianos, ya que si no creen que hay asistencia legal en el Ecuador. Por acá tenemos información que ha sido publicada en la cuenta de nuestra colega Tere Menéndez. Dice 50, bueno, dando cuenta de la noticia que fue, digamos, ayer, que recorrió el mundo, lo de las 50 semanas. Para el 30 de mayo se fijó la audiencia de Julian Assange por conspiración para cometer intrusión informática al publicar en Wikileaks documentos clasificados que fueron entregados por Chelsea Manning mediante videoconferencia. Assange dijo que no quiere ser extraditado a los Estados Unidos. O sea, ya para el 30 de mayo hay una audiencia. Es lo que decimos, es de la conspiración cibernética. Y esa es la primera. Ajá. Van a aparecer más. Y en esas tiene que vincularse la ley de espionaje militar, en donde sí previene la condena de muerte. Correcto. Pendientes del desarrollo de estos hechos, interesante diálogo con nuestro invitado. Gracias, doctor, por la gentileza. Doctor, gracias. Doctor Carlos Poveda, quien patrocina la defensa del australiano Julian Assange aquí en nuestros micrófonos, 7:28. Fabricio Vela está en A Primera Hora. ¿Qué le pareció el gol de Messi ayer con Tertulio? ¿Ah? El gol y todo el partido, ¿no? Espectacular el partido, ¿ah? Aunque hubo tramos en los que Liverpool también tuvo sus oportunidades. Hasta el primer gol de Messi, que marcó el 2-0, pero ¿sabías que ahora festejo más los goles, por ejemplo los 2 de Leo Messi ayer? Porque con la nueva app Mi Ahorro Cuenta Banco del Pacífico ahorro con cada gol de mi equipo. Es increíble porque ahorras haciendo lo que más te gusta. Descarga ya la nueva app Mi Ahorro Cuenta Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. ¿Qué tenemos para hoy con Tertulio? Le cuento que el gobierno, atención Santo Domingo, el gobierno en pleno se traslada justamente a la provincia Sáchila, donde habrá gabinete en el curso del día de hoy. ¿Qué tienen previsiones con Tertulio? A ver, por acá tenemos, a propósito del último tema que tratamos en la entrevista, Free Olavini. Plantón por la libertad del ciudadano sueco Olavini, audiencia de apelación de medidas cautelares, Corte Provincial de Justicia, Parada San Martín de la Ecovía, calle Juan Severino, entre las avenidas Diego de Almagro y 6 de diciembre, hoy de jueves 2 de mayo a las 14 horas. Una invitación de la Fiscalía General del Estado, conjuntamente con el Consejo de la Judicatura y UNICEF, la presentación del protocolo de entrevista forense mediante escucha especializada para niños víctimas de abuso sexual y violencia sexual será a las 9 de la mañana en la sede de la Fiscalía General en la Avenida Patria y 12 de octubre. Hoy se van a entregar los informes de los objetivos de desarrollo sostenible, el periodismo en la región. Esto va a ser en la José Padilla, N330 e Iñaquito, edificio Platinum, piso 10. Los informes de Quito y Lima serán entregados a las 10 horas con 30 minutos.
Lo dicho, el presidente de la República y el gobierno en pleno tendrán actividad en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. A las 11:30 el primer mandatario asistirá a la carpa explicativa por el inicio de la obra de construcción del túnel Bombolí en el kilómetro 23 de la vía Loac Santo Domingo, y a las 13 horas el gabinete itinerante de la Universidad Católica sede de Santo Domingo en el kilómetro 2 de la vía Achone. ¿Diste lectura de la conferencia episcopal? No, por favor, dele. La conferencia episcopal ecuatoriana invita a los medios de comunicación a la rueda de prensa de la asamblea plenaria con el fin de compartir su mensaje a la nación. Esto va a ser a las 11 horas, hoy jueves 2 de mayo, en el Centro de Formación Social Betania, en la avenida Río Zamora, vía Ushimana, San Rafael, Valle de los Chillos. Hay una convocatoria por parte de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Universidad Internacional, Universidad Católica del Ecuador, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas. Marcha en apoyo al interno rotativo por un estipendio justo. A partir de las 9 de la mañana la concentración en el Parque de El Arbolito. Lo de la Fiscalía General, ya dio lectura. Por acá había otra actividad de la señora Rocío González de Moreno. Dele, por favor. Es en Santo Domingo de los Áchilas, jueves 2 de mayo, 2:30 de entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad y sus familias, y a las 13 horas recorrido por la biblioteca hospitalaria y donación de libros en el Hospital Gustavo Domínguez, esto en Santo Domingo. Hasta aquí las previsiones, pausa en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Hace pocos días las diferentes agencias internacionales de noticias y también algunos medios de comunicación ecuatorianos se hicieron eco de esta noticia. Diario El Comercio publicaba una nota que a su vez difundió la Agencia Internacional de Noticias EFE. Estudiante de la Universidad Iquian detectó anfibio no visto en 150 años en Napo. Una estudiante de la Universidad Iquian, situada en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, registró el avistamiento de un anfibio de la lista roja de especies en peligro de extinción, no visto en 150 años en la provincia de Napo. Así lo informó el centro académico a través de redes sociales, al tiempo de precisar que se trata de la especie Antelopus submarius, que fue descrita en 1871. Se trata de un anfibio considerado en peligro de extinción y sorprende su localización en remanentes de bosque en esa ciudad ecuatoriana, ha indicado la Universidad Iquian. Tenemos aquí, qué gusto contar justamente con la presencia del estudiante que fue la autora, la que captó esta gráfica, esta fotografía, mencionado anfibio. Nos referimos a Micaela Gallo. Tiene 21 años de edad, es oriunda de la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, y está aquí en el estudio de la primera hora. Micaela, qué gusto, bienvenida. Bienvenida, Micaela. Muchísimas gracias. Bueno, eres estudiante de la carrera de Ingeniería en Ecosistemas de la Universidad Regional Iquiam, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Entonces, relátanos cómo fue el evento, cómo fue que diste con esta especie que no había sido registrada en 150 años. Estábamos justamente participando en el City Nature Challenge y Tena fue partícipe de este
concurso, entonces... Perdón que te interrumpa. Tuvimos la entrevista hablamos, la semana ¿no? pasada. Hace pocos días hablamos justamente del City Natures Challenge. ¿Cómo no? Ya, y entonces cada día salíamos a capturar especies y en una de esas salidas logré hacer el avistamiento de esa especie que no le logré captar muy bien, como ya algunos se fijaron. Entonces, al subir a la página estaba todo bien hasta que un profesor de la universidad, que él también es partícipe de las revisiones y es un biólogo que le reconoce y da los nombres específicos a dichas especies. Entonces él me llama la atención y dice que en dónde la encontré, cómo así la encontré. Y se sorprendió bastante al ver que esa especie aún se encuentra presente. ¿Y en dónde fue que encontraste la especie? En el Parque Amazónico La Isla. Ya. El único. Era el único individuo de esta especie. No sé realmente, pero podría haber más quizá. ¿Una sola fotografía tomaste? Una sola fotografía. Al intentar aplastar el flash ya se me fue. Ya. Oye, Micaela, y con el personal de la universidad, con los docentes, no sé si han hecho una evaluación posterior al trabajo que ustedes han desarrollado y al descubrir que existe esta especie en nuestro país. Digamos, ¿cuáles son los beneficios de que se haya registrado la existencia del Atelopus spumarius? Genera una expectativa a toda la comunidad científica, ya que lograr descubrir algún espécimen que se encontraba en la lista roja y saber que aún existe más individuos es algo fantástico. En ese momento, cuando tú captas, tomas la fotografía, tú no tenías idea de esto. No, absolutamente no. Ya, el profesor, nos dices, reaccionó sorprendido. Claro. ¿Qué más decía el profesor? ¿Qué explicación te dio sobre esto? Me sale diciendo: Mica, ¿dónde encontraste esta rana? ¿Es silvestre? Yeah. Le puse sí, que la encontré en el Parque Amazónico La Isla. Después me empieza a dar ya información que fue la última vez descrita por Cobb en 1871 y fue vista hace más de 150 años. Entonces eso le sorprendió bastante, y saber que estaba en la Amazonía y precisamente en Tena. ¿Qué nos puedes comentar, Micaela, de este tipo de anfibio? ¿Cuáles son las características? ¿Qué le distingue del resto? Pues es una especie que está ahora amenazada y bueno, las hembras son un poco más grandes que los machos. Y bueno, ahora son las indicadores de la contaminación de un ecosistema. Eso por el momento. ¿En la universidad hay algún tipo de acción? Una vez que se logra captar esta fotografía y se genera toda esta, digamos, esta sorpresa por parte de la comunidad científica allá en la Universidad Iquian, ¿se han tomado algún tipo de acciones, no sé, ampliar la investigación, procurar hacer algo adicional? Me imagino que el profesor está encargado con otro grupo de personas expertas, y me imagino que irán a hacer estudios para evitar que sigan los espacios más contaminados o hacer alguna cosa para poder conservar la especie. Esta es la fotografía que tú hiciste. A ver, esta es la página web de la universidad. Sí. Esta es la tuya. Esa es la mía. Vamos a tratar de enseñar sí. la cámara para que vean. Esta es la fotografía que captó. Sería fantástico. Que captó Micaela. ¿Con cámara de fotos o con el celular? ¿Cómo hiciste? Con el celular. ¿Con el celular? Sí. Ya. Pero toma bien el celular, ¿eh? Y esta fue la única que avanzaste. La única. Ya. Sí, justamente nos preguntan dónde podemos ver la foto. Entiendo que está en la página web de Iquian, ¿no? Sí, esta es la página web de Iquian. Ya vamos a subir la foto, dándole el crédito a Micaela, obviamente. ¿Cómo no? A las redes sociales. Porque habíamos visto, digamos, la foto que enviaron de la especie. Era una foto más sofisticada. Claro, bien, me imagino yo registrada en algún otro lugar. ¿Esta especie existe en la Amazonía también de Perú, de Brasil? Sí. Ahí sí hay registro de esta especie. Ajá, pero igual se encuentra en la lista roja.
En esos países también. Sí, en todos lados se encuentra vulnerable la especie. Correcto. Háblanos un poquito de ti. A ver, yo citaba en la presentación, eres oriunda de la ciudad de Tena, ya en la provincia de Napo. ¿Qué te motivó a entrar a ICAM? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuál es tu proyección a nivel estudiantil y luego profesional? Pues mi motivación fue que era una universidad emblemática y además fue la primera en llegar directamente a Tena, entonces... ¿No tenía universidad en Tena? No, en Tena no. Entonces fue una gran oportunidad lograr entrar a la universidad. Cuando tú estabas en el colegio, ¿cuál era tu idea? ¿Hacia dónde te querías proyectar? Pues realmente tenía una idea de seguir arquitectura, pero después viendo que estoy al lado de la naturaleza, en contacto con animales y plantas, ¿por qué no poder entrar a una carrera que es ecosistemas que la universidad estaba ofertando? Entonces fue directamente entrar a estudiar eso. ¿Y fue difícil el ingreso a ICAM? Definitivamente sí. Ya, ¿cómo hiciste para entrar a ICAM? ¿Diste pruebas? Claro, Cuéntanos detalles de eso. Dimos la prueba, bueno, con varias personas se dan las pruebas del CENESID y debíamos alcanzar el puntaje que era 870 y más. Ya. Entonces... O sea, la base era 870. Claro. Ya. Entonces a la primera no pude, volví a postular y a la segunda ya logré. ¿No te desanimaste en la primera? No, no me desanimé, dije de ley debo entrar. Oye, lo interesante, conversábamos fuera de micrófonos, es que tú, Micaela, eres oriunda de la provincia del Napo, ¿no? Eres, sí. Eres del Tena y estás siguiendo tu carrera universitaria en la Universidad de ICAM. Ajá. Eso te da un plus, digamos, sobre el resto de gente, porque digo, conoces mejor la región, conoces mejor el lugar. Sí. Sí. Sí, definitivamente sí, porque prácticamente es las cosas, mi diario vivir, donde estoy, que veo, por donde me movilizo. Ahora, nos decía Micaela con Tertulio y amigos de que esta fotografía ella la captura como parte de este concurso, ¿no? ¿En qué puesto está? ¿Y contra cuántos países y en qué categoría estás compitiendo con el tema de la foto de este individuo? Bueno, realmente no compito con la foto, pero a nivel mundial competimos con más de 160 ciudades del mundo. Ajá. Y quedamos posicionados en tercer lugar. Entonces es algo súper maravilloso porque claro. Tena es la ciudad que es la más pequeña de todas las participantes. Entonces es algo magnífico que nosotros podamos lograr haber alcanzado el tercer puesto. Me están preguntando si tú como estudiante de ICAM y por ser la persona que captó esa fotografía no te vas a involucrar en la investigación de la búsqueda de la especie que lograste captar en la fotografía. Puede ser, realmente estoy siguiendo la carrera de ecosistemas, entonces los profesores con los que estoy son investigadores y cada vez ellos tienen proyectos que nos van sumando, entonces es como que si tú deseas te puedes unir a un proyecto. Antes estuve trabajando en un proyecto con arañas, también he trabajado en algunos proyectos con reconocimiento de anfibios, pero sí me llama la atención indagar más sobre esa especie, que ahora podemos más descifrar algunas cosas. Para que la gente tenga una idea de lo que nos decía hace un momento Micaela con Tertulio, en esta edición 2019 del City Nature Challenge hay ciudades como Nueva York, Hong Kong, Bogotá, Quito, o sea, tienes capitales mundiales que están participando. Y mira tú, Tena, dónde se ubica, ¿no? Y nos decía hace un momento Micaela, es la ciudad más pequeña. Está participando ahí. Y están entre los primeros lugares, pues. O sea, eso es espectacular. Además, lograste que no solo tu fotografía, el trabajo de la universidad, sino la ciudad donde resides, donde vives, esté ubicada en ese todos puesto en de conjunto. privilegio. Trabajamos todos en conjunto. Ajá. ¿Qué se viene en la carrera profesional de Micaela más adelante con esto? ¿Qué tipo de motivación tienes ahora? Pues espero ser investigadora como los profesores me están motivando a hacer. Entonces pienso sacar la maestría en otro país y también el PhD y especializarme
quizá en anfibios o arácnidos, todavía no estoy muy segura. ¿Y por qué esa especialización? ¿Te gustan los anfibios, los arácnidos? Sí, es que es lindo salir a trabajo de campo y ir viendo, poco a poco vamos descubriendo algunas cosas, hasta la manipulación, es algo extraordinario. Claro, te hago esa pregunta porque digo, muchas veces uno, digamos, siente cierto temor, ¿no? Por las arañas, no sé, por este tipo de especies. ¿Le darán miedo a las arañas con Tertulio? Yo soy medio aracnofóbico, verás, te cuento. Medio aracnofóbico soy. ¿Ah? Me imagino que tú no le tienes miedo a las arañas, ¿no? No. ¿Tú no le tienes miedo a las arañas? No, Ya. no. ¿Qué A mí tipo los de arañas? pájaros me dan asco, no miedo, pero me dan asco. ¿Qué tipo de arañas, por ejemplo, encuentras allá en Napo? Ahí, no sé, están catalogadas varias especies. Hay varias especies, sí. Específicamente no sé algunos nombres, Ya. pero bueno, estamos estudiando de los diferentes tipos de telarañas que hay, orbiculares, las que engloban todita una planta y entre otros. Qué chévere. Oye, en nuestra transmisión del Facebook Live, muchas felicitaciones para nuestra invitada. De otros medios también nos están pidiendo Sí, tu contacto, quieren claro hablar que sí. contigo. Ahí está el doctor Santiago Páez, ¿ah? que les puede referir. Nos dicen también lo que relata Micaela puede servir como un empujoncito para el turismo en la zona de la provincia de Napo, allá en la ciudad de Tena. Muchas felicitaciones. ¿Ah? ¿Qué te dicen en la casa? Pues mis papás están muy contentos ¿Ah? porque fue una cuestión de suerte, la verdad. Porque cualquiera pudo estar ahí, Claro. pero yo tuve la suerte de lograr capturar esa especie. Qué bueno, y con seguridad eso va a apuntalar tu carrera. Muchas felicitaciones, Micaela. Muchísimas Y gracias gracias. por habernos acompañado. Gracias. Un gusto conocerte, Muchas gracias. felicitaciones. Qué gusto. Gracias. Gracias a nuestra invitada Micaela Gallo, estudiante de Ingeniería en Ecosistemas de la Universidad Iquian, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora sobre el registro fotográfico de la especie denominada Atepolus espumarius. Ustedes pueden ver la gráfica en la página web de Iquian. Nosotros también aquí en la transmisión del Facebook Live, ustedes ahí pueden ver el enlace de Iquian, donde pueden advertir justamente la fotografía que ha sido captada por Micaela y que nos ha relatado esta experiencia muy interesante a nivel profesional y científico, que obviamente va a apuntalar su formación académica en la Universidad Iquian. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 48 minutos. Se da cuenta, Cordentulio, de hacer una confesión de carácter público que acá provoca la burla del señor Arturo Ruiz. Sí, le tengo miedo a las arañas. Yo lamentablemente, Sí, le tengo miedo. yo lamentablemente creo que vos das papaya. Das papaya. Ya, si usted no le tiene miedo a las arañas, bien por usted, pero Una ya. confesión complicada la que acaba de hacer el contertulio, que le podría pesar en el A ver, transcurso de su ya, vida. yo te pregunto, si tú te encuentras con una tarántula, ¿y qué haces? Me encontré una vez afuera, en el patio ¿Y de la qué casa hiciste? donde vivía antes. ¿Qué hiciste? Le No debe haber sido tarántula. pues, ¿a qué te era pregunto? una tarántula con tertulia. ¿Cómo Era una- sabes? ¿Hiciste el análisis científico? O sea, me acerqué, le vi, era una araña gigantesca, peluda, me imagino que era una tarántula, era una cosa grandota. Lo que hice fue acercarle hacia el jardín para que se mezcle entre las hierbas. Pero sí me he encontrado con Mira tú. una tarántula Mira fuera en el tú. patio de mi casa. Qué bárbaro, ¿ah? Sí. ¿Escorpiones has visto? Sí, sí, sí. En Guayaquil, Ya. sobre todo. En Guayaquil, en la costa les denominan los alacranes a los escorpiones, ¿ah? Por acá me dicen, no puede ser, Batman ha sido aracnofóbico.
Oiga, creo que nos falló el último invitado. Póngame la música de deportes, tenga la bondad, mi querido DJ. En la parte final de A Primera Hora, hablemos un poquito de deportes. La actuación superlativa ayer de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona en este cotejo que le permitió pues tener la mitad de la clasificación a la final de la Champions League en el bolsillo. 3-0 a Liverpool en el Camp Nou el día de ayer contra el Turco. Partidazo, realmente lo del Barcelona fue espectacular, una demostración de fútbol de primer nivel, ¿no? Sobre todo cuando tienes jugadores tipo Arturo Vidal, el pistolero Suárez y Messi en cancha, acompañados de otros cracks como Coutinho. Tienes este tipo de espectáculos, ¿no? Ahora, a Liverpool como que le hace falta, digamos, ese tramo final, ¿no? Se quedó en la final con el Real Madrid, más allá de aquella jugada lamentable en la que se lesionó Salah, que es el mejor jugador que tiene Liverpool. Sí. Pero yo no descartaría una sorpresa en Inglaterra con Tertulio. ¿Sabes por qué? Porque muy complejo. A ver. Sí sabes cómo ganó aquella final en el 2006 de Liverpool al Milan, ¿no? Perdiendo 3-0. 0-3 en el primer tiempo, empataron 3-3 y fueron a los penales. En aquel equipo en el que jugaba Xavi Alonso, capitán era Steven Gerrard, lo dirigía el Rafa Benítez. Sí. Entonces yo no descartaría que Liverpool dé una sorpresa y dé vuelta el marcador de 3-0 en contra con el que van a jugar en Liverpool. Claro que sí. Mira tú, interesante. Ya llegó nuestro invitado, vamos a aprovechar los últimos minutos de nuestro espacio de noticias para conversar un poquito sobre turismo, pero sí, solamente para cerrar esa parte. En el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero en realidad ayer yo vi un equipo del Barcelona que en la primera etapa le pasó por encima a Liverpool. En la segunda etapa me parece que Liverpool tenía todo para el empate, pero claro, viene Messi, te hace un gol y luego ese tiro libre magistral desde fuera del área que permitió que el Barcelona gane por 3-0. Por acá Diego Arbán me envió una foto, mira tú. No le voy a tener miedo a eso. Imagínate, semejante arañota. Hay que trabajar con el psicólogo, con Tertulio. Semejante arañota. Bueno, rápidamente en la recta final de nuestro espacio recibimos acá a don Patricio Velasco, el expresidente del Colegio de Administradores de la provincia de Pichincha. Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Qué gusto, muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted gracias por venir. Aprovechemos los minutos, no tenemos mucho tiempo, pero claro, la idea con nuestro invitado es hablar un poquito sobre las claves para potenciar el turismo. Estamos a puertas de iniciar un nuevo feriado. Tuvimos recientemente el feriado anterior, que era el feriado de Viernes Santo. Mañana tendremos el feriado asociado al Día del Trabajador. Luego tendremos el feriado del 24 de mayo. Y de aquí el siguiente feriado largo está asociado a la Independencia de Cuenca y el Día de los Difuntos. ¿Cuáles son las claves para potenciar el turismo en el Ecuador? Bueno, en primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, en primer lugar, apoyo del gobierno. Es importante reconocer que en materia de promoción turística el Ecuador ha venido haciendo un gran esfuerzo a lo largo de estos últimos 10 años. Sin embargo, es un esfuerzo conjunto realmente el que tiene que ejecutarse, porque necesitamos conectividad, necesitamos tener buena infraestructura vial. Es importante también manejarnos en materia de seguridad. Todavía hay muchas cosas por hacer realmente. Y justamente aprovechando estos, como tú lo mencionabas, la proximidad del feriado, y algunas otras cosas que se vienen, lo que queríamos es hacerles una cordial invitación a M4T. Nosotros estamos organizando un evento enfocado al sector justamente turístico. ¿Sí? Es un evento netamente de marketing turístico, donde vamos a mencionar y vamos a hablar acerca de casos de éxito 100% ecuatorianos. Vamos a tener... Asociados todos al turismo. Todo al turismo. ¿Qué casos de éxito? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de casos de éxito? Bueno, te comento, para promocionar el turismo tú tienes normalmente dos tipos de canales. Tienes el canal digital y el canal que es lo que ahora está manejándose bastante, ¿no? Y el canal tradicional. Sin embargo, hay personas que, claro, dicen, oye, para mí el canal digital es la forma más rápida de poder comercializar, mientras que otras personas dicen, no, a mí el canal digital no me sirve, pero yo te puedo demostrar a través del canal tradicional que puedo tener éxito en mis ventas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estrategias comerciales, estrategias promocionales en materia turística. Vamos a tener invitados bastante especiales, como por ejemplo, bueno, me imagino no puedo mencionarte específicamente las empresas, pero vamos a tener, por ejemplo, a la mayorista más grande en venta de cruceros del Ecuador. Vamos a tener también una persona especialista en materia de turismo de romance, sí, una wedding planner bastante conocida a nivel latinoamericano. Vamos a tener también la presencia del mayor de la empresa de mayor crecimiento y potencial comercial en materia de canal digital,
Es una empresa, creo que la más conocida, a nivel, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel latinoamericano. Vamos a tener la industria hotelera, vamos a tener la industria gastronómica, ¿sí? Entonces realmente es un evento que hay que aprovecharlo. La mayor parte de gente que va a asistir al evento y está relacionada justamente a la industria turística, pues va a asistir con invitación, pero también está abierto al público en general. Sí, a profesionales que quieran potenciar sus conocimientos, a emprendedores que han puesto, por ejemplo, sus pequeñas agencias de viajes, sus operadoras turísticas y quieran conocer un poquito más acerca de los casos de éxito, de las tendencias del turismo, pueden también, ellos obviamente están invitados, sí. Entonces, eso básicamente es lo que yo quería mencionar el día de hoy. ¿El marketing turístico está ya lo suficientemente desarrollado en el Ecuador? Internamente todavía falta mucho. A nivel internacional, como lo mencioné hace un momento, el Ministerio de Turismo ha hecho básicamente unas campañas muy agresivas. Tenemos, por ejemplo, el All You Need is Ecuador, que fue la última. Tenemos hace algunos años, ya casi 10 años, el iDiscover, que fue una de las campañas más exitosas, Ecuador ama la vida, etcétera. Y así vienen algunas cosas. ¿Y esas campañas rindieron resultados positivos? De lo que se ha conocido y de las estadísticas un poquito que yo tengo conocimiento, sí ha existido retorno sobre la inversión, ¿no? Durante los últimos años, más o menos se ha invertido cerca de $40 millones en promoción en campañas internacionales. Y de acuerdo a las cifras que justamente nos proporcionaron hace un par de semanas en esta institución, existe un retorno de 1.8, es decir que más o menos por los $40 millones que gastaron, se ingresó casi $90 millones al país. Solamente hablando de turismo receptor, es decir, de la gente que ingresa al Ecuador, proveniente de otros países. Ahora, cuando hablamos de turismo, evidentemente, hablamos del Centro Histórico de Quito, hablamos de las Galápagos. ¿Qué más falta por potenciar? Por ejemplo, se dice Guayaquil tiene mucho para ofrecer, pero me da la impresión de que no se vende lo suficientemente. Me parece que también falta el tema de las playas y el tema de la Amazonía. Sí, justamente uno de los factores claves de éxito, que es algo que nosotros queremos también impulsar este año, conjuntamente con la nueva alcaldía, ¿no? Es algo que queremos justamente proponer, es el tema de los observatorios de turismo, ¿ya? Porque para que tú puedas hacer una buena campaña promocional, tú necesitas información, necesitas conocer cuáles son los perfiles de los turistas, necesitas conocer temas como el nivel de gasto económico, por ejemplo, que tiene en promedio un turista, tanto el que viene del extranjero como también el turista, el turismo interno, ¿no? Entonces, si es que no existen estos observatorios de turismo, es muy difícil llegar a tomar decisiones asertivas en materia promocional. Entonces, recordemos que al turista, o en este caso, hablando de una empresa en sí, el cliente hay que darle lo que él quiere, lo que él requiere, lo que él necesita. Entonces, para eso necesitamos justamente estos observatorios, es algo súper importante. ¿Nuestra oferta hotelera en el Ecuador es suficiente? ¿Es una oferta hotelera que ha crecido, que se ha potenciado en los últimos tiempos? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos palpado, incluso en base a las últimas alianzas estratégicas que se han generado, por ejemplo, 2 marcas importantes de hoteleras en el país que se unieron, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional, le han dado bastante empuje. ¿Sí? Sin embargo, hay un tema adicional, más que infraestructura hotelera, nosotros tenemos que enfocarnos hacia experiencia del cliente. ¿Sí? Esa es la clave para mí. Y para muchos otros profesionales. Yo no soy un profesional experto en el área turística, pero he tenido la suerte de colaborar dentro del área y asesorar durante ya algunos años en diferentes aristas, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta justamente es que es importantísimo que la industria, especialmente la industria hotelera, así como las operadoras turísticas, enfoquen sus esfuerzos hacia lo que es experiencia del cliente. Sí, generar programas de certificación y capacitación, pero con una campaña totalmente agresiva para que la gente se encuentre al nivel en el que debería, digamos, o podríamos compararlo a nivel internacional. Entonces, para mí ese es el punto clave. Correcto. ¿Este primer encuentro de marketing turístico previsto para cuándo? Bueno, este evento va a realizarse el 10 y el 11 de mayo. ¿Sí? El 10 y el 11 de mayo se va a realizar, y como te digo, tenemos invitados bastante interesantes,
tenemos algunos CEOs de algunas organizaciones, de algunas empresas de turismo, de las más grandes del Ecuador. Va a estar presente también un caso, uno de los casos de éxito, es uno de los hoteles que muy poco de nosotros realmente lo hemos escuchado, lo conocemos, no puedo mencionar obviamente el nombre en este espacio, pero ganó recién uno de los más importantes premios internacionales en materia hotelera. Y es algo que cuando yo escuché me sorprendí, la verdad, porque yo no conocía esto, te comento, inclusive una de las personas más influyentes en materia turística del Ecuador, que estuvo en